Another Sunday, another episode of the After School Club. But today, not only do I have my boys, Dick and Kev, we got special guests today. We got the big boss himself. We got John Ramos, and we got Liquid Never on the show. Say what's up, guys. Hey, what's up, guys? All right, so today we're going to have a lot of things to talk about. Usually we start with WandaVision. But first, I just want to see how everybody's doing. What are you guys, what have y'all done lately? Have you watched anything interesting? ¿Quién empieza? Empiezo yo. Kevin, te quitas el spot. Lo más reciente que vi fue el documental que tiene Disney Plus de Marvel, que es Marvel Behind the Mask. Y lo otro que estaba viendo, como a mí me gusta mucho la música y demás, estaba viendo un documental en HBO Max de los Bee Gees, un grupo, el grupo de rock, de disco. Nice. En HBO Max y pues me lo disfruté. ¿Qué puedo decir? Yo empecé con HBO Max y gracias a Kev y Alex que me convencieron, pues comencé con HBO Max, vi The Little Things, pero estoy súper hookeado con Westworld. Como que llegué tarde a la fiesta de Westworld, pero llegué. How about you guys, Big Boss and Liquid? What you been watching? I've been watching, recently I watched the series Lupin. Super loved it. Everybody's with this fucking show. Everybody's telling me. Está sólida, está buena. Bien sólida, me encantó la serie. He estado viendo películas viejas de aquí a allá. Estoy tratando de hacer el challenge de ver las películas de Marvel cronológicamente. Nice. So, ya vi Iron Man 2. Me falta ahora pues, seguir para allá para adelante. Y recientemente lo más que yo estaba haciendo es jugando Magic, so y trabajo. I saw that you did a podcast yesterday about those cards. Those cards look fucking dope. I'm not into Magic, I haven't got into it, but the illustrations on the card look fucking sick. Yes. How about you, Liquid? What you been up to? I've been watching old stuff as well. Pero básicamente estaba viendo WandaVision, después vi Behind the Mask y llegué bien tarde al party de Lock and Key. Ya lo vi completo, está chévere. Y not much. I love watching Bat movies on weekends. So I spend all my day yesterday watching Bat movies. Nice. Or at least B movies. Yeah. Lock and Key. I think Lock and Key is probably up there, one of my favorite comic books. At least the book is very different from the series. The book is way more darker. There's a lot of things that they changed for the series to make it, I guess, a little more friendly for Netflix. But it's still pretty dope. It's a dope series. Exactly. Yeah. All right. So they shouldn't. Yeah. All right. So let's get into the nitty gritty. Let's talk about WandaVision. Oh, Dios. A lot of shit. This series is, like we always say, it finds a way to keep on exceeding people's expectations. I think this episode, I'm not sure if I would say this episode is my favorite episode. They didn't have a lot of big things, but there were so many small things about this show that I fucking love. Just like that throwaway line of kick ass. Yo, that shit had my God, yes. I was so giddy as a fucking child watching it. As we're watching the show, I think now we're also seeing we're showing different sides of people. Hayward definitely looks like a villain. Hayward, he's like the no, but he's like the Benner. I forgot his name from Stranger Things. He's just like him. No joke. Es como que ya uno lo estaba empezando a odiar, pero este episodio te hizo odiarlo, punto. O sea, ya no hay espacio para que nos caiga bien. Empezó a sacar las garritas chéveres. Las garritas, o sea. And I think there was something. Now we're gonna start spoiling. I think we all like the show. If anybody wants to give their opinions before we start fucking going into manic theories, Deca, how did you like that episode? Yo te voy a decir que yo cuando me senté a ver este episodio, yo les comenté a ustedes que lo vi a par de veces y voy a volver a ver, y ayer lo vi. Y ahí lo vi y me senté como que a tomar notas, porque yo lo había visto varias veces y ayer era un día que podía sentarme como que pues, a escribir y a tomar notas. Entonces, hay un montón de cosas que capté. Yo le escribí varias a los muchachos, pero, por ejemplo, hay varios momentos donde mencionan a la palabra Niner
2 veces. Hayward menciona, we have to get rid of this nightmare for once. O sea, lo mencionan 2 veces. Yes. Eso de nightmare lo encontré bien interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la primera película de X-Men, que está lo de la isla Ellis. No sé si vieron que hay una toma con Vision que tú puedes ver que está como que Ellis Avenue y otra cosa más. No sé si es por lo de X-Men o porque, por ejemplo, el presidente de Marvel, del mundo de Marvel como tal, yo creo que se llama Ellis también, y hay un escritor de Marvel que se llama Ellis también. No sé a cuál de todas esas cosas sea la referencia, pero lo encontré bastante chévere. Le dije a los muchachos también, cuando Quicksilver se levanta, que está durmiendo, que los nenes están hablando de él, en esta del brazo tiene un tatuaje que dice Mom. Entonces le dije a los muchachos, yo le dije, ya, mira, no sé si es un tatuaje que dice Mom por Mom, o es la abreviación de Multiverse of Madness. Lo tiene tatuado aquí en rojo, lo pueden ver. Tiene un par de cositas que yo dije, mano, mira eso, qué loco. O sea, lo encontré bien, bien chévere. Y hay una escena también, no sé si se fijaron, que Pietro extiende como la mano así, tú ves un reflejo en un espejo más allá, una mano como si fuera una mano, como una mano muerta, o una mano de una momia, una mano de algo así, se ve extraña, no es la mano del normal. Yes. Y eso lo encontré bien interesante. Aparte de que no sé si ustedes se fijaron, Wanda pone a prueba como que a Pietro 2 veces, le pregunta, le dice lo del acento, pero hay otra escena también donde le dice, oye, mira, ¿te acuerdas del nombre del nene que se pasaba molestándote, que él le contesta para atrás y le dice, ¿me estás probando? ¿Sabes? Eso lo encontré bastante chévere porque es como si Wanda supiera que él no es realmente el hermano de ella, porque no sé si se fijan que, por ejemplo, hay unos, en los créditos vemos el Quicksilver de Marvel, pero después también lo tenemos a él, pero es como si estuvieran reconociendo que está el Quicksilver de Marvel y este es un impostor o algo así. Yo lo veo así, ¿me entiendes? Y eso lo encontré bastante chévere. Pero para mí las referencias que realmente me mataron, por lo menos lo de Nightmare, que lo mencionan 2 veces, lo encontré brutal. Y en lo de Halloween hay un nene, tienen que ver el episodio, por ahí un nene que está disfrazado de Freddy, tiene la camiseta de Freddy y la máscara de Jason, no sé para cuál de los dos era la referencia, pero eso lo encontré bien chévere. De verdad, honestamente, este es para mí el mejor episodio hasta ahora. Y como termina, Yo como pues Kevin también he visto el episodio varias veces, hice anotaciones de cositas bien interesantes que fueron unos detalles que pasaron yo creo que desapercibidos, pero hay unos cuantos nombres, referencias y cosas que cuando tú buscas el significado en el lore de Marvel, tú te quedas pensando, estas pistas están aquí por algo. Ok, lo de que Pietro, porque Kevin me lo mencionó y yo no lo había visto, y yo he visto el episodio como 4 veces y yo tuve que buscar lo del tatuaje y cuando lo vi me quedé, oh my God, el tatuaje que me dijo Kevin, eso a mí me dejó como que, oh. Una de las cosas interesantes también es que en una de las secuencias cuando vemos a Quicksilver como tiroteado, como lo mismo que hicieron con Vision, contrario a Vision, o sea, el impacto no fue como que el mismo, no sé si es que ya estamos como que acostumbrándonos a estos jump scares, pero no sé si se percataron que contrario a Vision, parecía que tenía un colmillo, dando otra vez el semblante a Mephisto, y yo como que espérate, parece que tiene un colmillo, la sangre, la forma que estaba parecía un colmillo. Eso fue algo que me dejó. En los disfraces, Kevin, dijiste lo de Jason, pero yo decía, Kevin lo va a decir, hay una persona que está vestida como Hobgoblin. No sé si se fijaron. Sí, o sea, ¿en serio? Está vestido como Hobgoblin. Había una referencia a un peluche, perdón, como a un muñeco inflable que tenía los ojos, parecía Venom. Y yo me quedé viéndolo, pero tan pronto brincan, enseñan a Hobgoblin y yo me quedé como que yo estoy viendo a Hobgoblin como un diseño del Hobgoblin clásico. Y el último detalle, porque yo sé que todo el mundo encontró algo, en el panel que Darcy está investigando, el proyecto de Haywire se llama Catapult. Cataract. Y obviamente, ¿cómo? Cataract. No es Catapult. Ah, pues leí mal entonces. Ya, olvídate mi teoría. Teoría eliminada.
Ya, eliminado eso. Lex, quítame, ya chequeamos. Esto fue todo mi review de WandaVision. Hice research mal de lo que entonces leí. Pues está bien, si no es eso, pues no. Búscalo ahora, no importa, búscalo ahora, ya sabes el nombre. Pues si es Cataract, pues sigan ustedes y yo hago research de ese. Pero si hubiese Cuando tú mencionaste lo del colmillo, te voy a decir algo. En el diálogo, los nenes, Billy, creo que era Billy, le dice a Tommy, no recuerdo cómo era, que le dice, pero tú no quieres despertarme porque tienes miedo de que sea un vampiro. Y él viene y se despierta rápido y le dice, la sangre pesa más que el agua, algo así creo que le dice. Pero hay que estar pendiente a eso porque si se reconoce, como el nene también tiene poderes telepáticos y esas cositas así, puede ser que él esté sintiendo algo o teniendo esa sensación de que el tío realmente no es el tío, es lo que parece. Que sea un impostor. Porque también, verá, no sé si se fijan, este Quicksilver es como que bien, no le da paz a Wanda. No sé si se fijan en eso, o la está asustando, brincando. Sí. Hay una parte que él dice, no de chicas, pero dice como que let's unleash hell y se van. Tienen unas cositas así que a mí me dan la sensación de que, o sea, este no es el Quicksilver que nosotros pensamos o el que la gente piensa, ¿me entiendes? Me da esa sensación. En eso hay una parte que es como que súper, no quiero decir como que está súper push, pero la parte cuando él está detrás de Wanda y ella cierra la puerta y ella se asusta como que bien brutal. Es como que yo dije, loca, pero no es para tanto. Why is this? Exagerado. Sí. Y, o sea, tú acababas de hablar con él and now you're scared of him, like, pero what is wrong with you? Yo creo que eso es referencia al formato de Malcolm in the Middle, porque se me parece tanto a la cuando está. Sí, exacto. So, como que, no sé si fue como que mix. Pero para decirle a ustedes, el tatuaje que hice Mom es que ya el actor tiene ese tatuaje. Él ya lo tiene. Sí, él lo tiene ya. Pero Johnson, sí, mucha gente está diciendo que hay un punto de que maybe está dando ese nod a la película de a lo mejor era una referencia antes de que fuera referencia. Exacto. Pero también otra cosa es, si no se dieron cuenta, cuando los nenes, cuando uno de los hermanitos y él se van a buscar sus disfraces, ellos tienen el attire original de Quicksilver, de sus personajes. Al lado de que WandaVision y el otro nene, el otro gemelo, él tiene también su outfit de Weekend. O sea, él tiene los mismos color palettes y el mismo diseño. Sí, al lado de eso, hay un diálogo que es cuando ellos ya están afuera, que ya está cayendo la noche, los nenes dicen, vamos a ir por ahí a buscar los dulces. Pietro dice, go on forward, my demon spawns. Es un nod de un cómic que es cuando sí Mephisto es el que está behind todo lo que está pasando. Y no simplemente eso, hay muchos nods de que hay alguien detrás de lo que está pasando. O sea, cada rato que le preguntan a Wanda, mira, ¿cómo tú hiciste eso? Ella siempre dice, de verdad, yo no sé. O sea, es como que ella se levantó, ya estaba este mundo alrededor de ella. Y ella se está dando cuenta de que no tiene control sobre los nenes, ni Pietro, ni de Vision, ni de Agnes, porque en la escena donde sale Agnes, o sea, ella todavía tiene diálogo y ella está en la parte del town donde está todo como que paralizado. Y no sé si se dieron cuenta de esto, pero en la escena cuando ella expande el Hex, cuando tiene el close-up, si tú vas frame by frame, en los ojos de ella, específicamente yo creo que en la izquierdo, tú te das cuenta de que hay una silueta de algo. Y aquí yo estoy tinfoil hat full. O sea, ready, son. So, para mí entender que algo que yo he mencionado en otros lados es que probablemente sí tengamos a Nightmare, a Mephisto y a Agatha, porque si vamos a traer lo que muchos han dicho, que esto va a ser como que un part series del multiverse de Marvel. So, puede ser que Nightmare sea el main villain de multiverse de Doctor Strange, aquí sea Mephisto
y ahí se va sucesivamente a lo que cuando lleguemos para Spider-Man, que hagan un nod hacia la serie. Y hay otra cosa que también de un diálogo interesante fue cuando Pietro le dice a Wanda, es que pues yo llegué aquí de la nada, tú necesitabas y yo aparecí. Él le dijo todo en ese diálogo porque él está ahí. Y él le dice, no querías que viniera, llegara, causara tensión con el cuñado, se fuera, te causara más ansiedad a ti, algo así le dice, eso no es lo que tú querías. Sí, porque como es el plot twist, por decirlo así, que eso es lo que le faltaba al show, como que, porque estamos viendo a Wanda desde un principio, pues estamos viéndola en como los stages de grief. Yo lo estoy viendo de esa manera, estamos viéndolo como los stages de grief. Primero estamos en Lovey Face, que son los 50, los 60 ya se está poniendo como un poquito más snappy, los 70 es como que, aquí hay un invader, espérate, ella no está aceptando todo lo que está pasando. Luego de eso, los 80 con los 90, porque se están fusionando las dos décadas, igual que ahora, que todo el mundo estaba diciendo que, porque Malcolm in the Middle es una serie de los 2000, pero es una serie referente a los 90. Ahí pues están fusionando las dos de nuevo. Y ella está como que no se puede controlar. Ella dice que no sabe dónde está, o que ella no es la que está haciendo esto, sino hace referencia. No es que le esté tampoco mintiendo a Vision en la cara, como que ella le dijo, ella se sentó y le dijo, ¿tú crees que yo estoy haciendo esto? Entonces viene Pietro, le sale con eso, entonces ella sigue como, ¿sabes? Le están quitando ahora mismo la estabilidad que ella tiene y ella no está sanando, ella lo único que está es en ese mismo mundo de fantasía donde ella no sabe ni qué está haciendo, no sabe. Es que ahí es donde yo entonces entra la teoría y es que hay muchos elementos de House of M, hay muchas cosas de House of M, incluso lo que tú mencionas, Big Boss, realmente es WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange. Entonces, Kevin Feige lo dio que esa es la trilogía del multiverso, las repercusiones de WandaVision van a darse en Spider-Man y en Doctor Strange, pero lo de Nightmare es correcto porque Nightmare, según lo que se dice por ahí, es el villano principal de Doctor Strange 2 y como Wanda va a salir en Doctor Strange, etcétera, pues te da ese feeling, esa sensación de que realmente o es Nightmare o es Mephisto. Y realmente puede ser Nightmare, Mephisto, pueden ser todos ellos, todos ellos hablando para su propio lado y más adelante los vamos a ver con sus agendas individuales en otra serie. Algo que a mí, yo llevo pensando hace varios días es que lo que va a pasar con estos personajes, si vamos a ver, por ejemplo, los últimos episodios que faltan, vamos a ver una conclusión, por lo menos a la historia de WandaVision, o realmente la vamos a ver más adelante, porque yo dudo mucho que todo lo que pasa aquí en WandaVision se vaya a dejar para un Season 2 o un Season 3. Yo creo que realmente un Season 1, la historia continúa en Spider-Man 3, terminamos en Doctor Strange y let's move on to another thing. Yo lo veo así. Pero realmente me gustaría ver, por ejemplo, Vision está muerto. Me gustaría ver cuál es la repercusión o la reacción de Wanda cuando tenga que aceptar que él ya no va a estar con ella, o si encuentra alguna manera de mantenerlo vivo, como sea. Lo de los nenes, yo les voy a decir algo, ¿verdad? Yo le daba casco y yo decía, ya, mano, no me gustaría que como que ver los nenes, que los presenten y después los eliminen, los saquen, ¿me entiendes? Como que los vimos y qué sé yo, pero pues es una creación, una fantasía, no es real, porque serían estos dos nenes con los poderes que tienen y conociendo pues, la historia de ellos, los cómics, lo de los Young Avengers y demás, serían como que unos candidatos increíbles para los Avengers con también, ¿me entiendes? Y hay lo que va a suceder con estos nenes y verlos ya como adolescentes o ya como los veintitantos, porque yo me imagino que en los últimos episodios que vienen nos vamos a ver así, más grandecitos. Con lo de los trajes, yo realmente creo y siento que vamos a ver los nenes con los trajes en alguna escena de acción o algo así, y hablo de los trajes buenos. No la imitación está de Halloween como tal, ¿me entiendes? Porque eso de Halloween es como una imitación a los trajes viejos chévere, pero es medio campi. Es medio sí. Hombre. Ahora que tú estás hablando de los nenes y eso, ¿tú te imaginas? Aquí ya... Vamos, teoría. ¿Ustedes se imaginan que de momento, por alguna razón, porque pues
estamos hablando de que esto incluye los Avengers, que se una Morgan Stark. Uy. Es que no sabemos quién es la persona ese es que el llama equipo, ese es el Mónica. equipo. O sea, Ahí está Hulkling, Wiccan, Speed, Iron Lad, una versión de Vision, y están los Avengers aparte y están los mutantes como tal en ese cómic de los Avengers. Pero a mí me gustaría ver, como les dije, más adelante esa historia de los Young Avengers, porque el mismo Kevin Feige dijo que la próxima vez que veamos los Avengers en la próxima fase va a ser un equipo totalmente diferente al equipo original. ¿Me entiendes? Aparte de que otra cosa, Kevin Feige y Marvel se está moviendo a tener más personajes femeninos, más personajes de la comunidad LGBT y todo ese tipo de cosas así, y Wiccan, ¿sabes? Estos personajes caen ahí en ese molde también y sería bueno desarrollar esas historias de esos personajes. Por eso les dije que como que sería la mala verlos introducidos y como que en el último episodio, en el noveno episodio ya, más nada, sería la bien mala. Exacto. ¿Me entiendes? Pero realmente es así, realmente WandaVision, Spider-Man y terminamos en Doctor Strange. Con Spider-Man tengo mis reservas porque acuérdate que todo el mundo también tiene las teorías de Spider-Man que va ahí donde quieren que aparezca Daredevil. Ya que Matt Murdock, el abogado, o sea, esto va a ser, espero yo, que algo bueno a que veamos otro tipo de team up y no solamente sea lo de la serie de Netflix y que tampoco sea pues ya lo que vimos en Avengers o en Civil War o whatever. Algo para ver, mucha gente obviamente piden a Daredevil por Charlie, el personaje ya lo vimos y qué sé yo, pero si uno falta un poquito que mi país te va a presentar el abogado de Marvel que es She-Hulk. También. ¿Entiendes? O sea, que hay muchas cosas. She-Hulk es una serie que viene, que van a desarrollar, ya tienen el personaje, ¿sabes? Son cosas que vienen, pero ahora mismo en la misma serie de WandaVision hay un montón de guiños a otros personajes, a un montón de villanos, hay guiños a los mutantes, hay un par de cosas bien chéveres que el futuro pinta bien. Es como el famoso Space Engineer que mencionaron en este episodio también. O sea, que si nos vamos para traer de que Disney adquirió ya los Fantastic Four, o sea, puede ser Mr. Fantastic antes de que sea Mr. Richard como tal. Exacto, y es sumamente interesante porque, o sea, si lo traen a él, esto va a ser una conexión masiva hacia de que no hay que esperar para una película a decir, ok, pues en esta película vamos a presentar los mutantes, en esta película vamos a presentar los Fantastic Four, o por lo menos la introducción de sus personajes, y aquí es donde viene, están tratando de hacer todo. Lo otro más interesante es lo de Monica Rambeau, o sea, ella sabe que le pasa algo, exacto, eso dice mucho de que si, pues antes de cuando le hicieron los rayos X, ella tú la ves que ella dice como que mira, está bien, yo tengo que irme a trabajar, o sea, ella ya sabe que ella ya tenía algo, o sea, puede ser que veamos su contraparte de superhéroe también en la serie o una introducción. Y también lo otro es que han mencionado mucho a Captain Marvel y a muchos personajes no le gusta el punto de que la mencionen, especialmente ella. O sea, ella la mencionan Captain Marvel y ella como que se incomoda. Y también tienes la historia de Captain Marvel y ese comentario a ella no le cae bien cuando él le dice, y sí, yo conozco la historia tuya y de Captain Marvel. Ese enfrentamiento que ellos tuvieron y las cosas que él le dijo sobre la madre, como que tú no estuviste aquí, qué bueno que tú no estuviste cuando se murió tu madre, tú no tienes como que las agallas para esto. O sea, ahí honestamente... La impresión de que él es un villano como tal. Y vos, tú dices algo, cuando tú dices que podrían introducir a estos personajes como Richard y no hay que esperar a la película, tienes toda la razón, porque por ejemplo, vimos a Black Panther en Civil War, vimos a Spider-Man en Civil War, si Marvel acostumbra a ponerte personajes que vamos a ver más adelante por 5, 6, 15, 20 minutos en algunas escenas, ellos ya lo han hecho. No me sorprendería que lo hagan en una serie también, porque cuando tú ves la serie de WandaVision, la serie esa tiene la misma calidad de producción, el mismo budget, la misma fotografía que tienen las películas, la conexión está ahí, ¿me entiendes?
no me sorprendería que viéramos a un Reed Richards o algo así. Pero yo le comentaba a los muchachos la otra vez que personajes como Reed Richards o algún personaje como los X-Men más grandes, porque había gente que estaba mencionando que si Magneto, Profesor, aquello, lo otro, yo no sé si realmente se vayan a tomar como que el chance de introducir a unos personajes tan grandes en una serie. No estoy diciendo que sea mala idea, pero o sea, esperaría ver como que a Reed Richards quizás en una movie o algo así, no tanto en una serie, porque puede dar la impresión de que pues, el personaje es como un personaje pequeño, algo así, no sé si me entienden, porque no mucha gente lo va a procesar de la misma manera. Y a mí me gustaría ver algún otro personaje que tenga que ver con la serie. Yo le comenté al muchacho la otra vez que como viene la serie de Hawkeye es un Avenger, viene la serie de Hawkeye tiene una relación con Scarlet Witch, hay muchas cosas ahí que quizás Marvel pueda jugar con ella de manera diferente, porque cuando ellos han mencionado que vamos a tener una serie con relación a Luke Skywalker es un Avenger obligatoriamente, debe ser o Doctor Strange o no sé, y no quiero quitarle ni bajarle ni restarle a Spider-Man, pero no sé si Spider-Man como que pueda aparecer y decirle a Wanda, pues esto es lo que está pasando, esto es lo que hay que hacer, ven conmigo. No sé si Spider-Man haría eso. Doctor Strange me tiene más cara de que, mira, esto es lo que está pasando, estamos haciendo esto mal, estás dañando la realidad, ven conmigo, ¿me entienden? Pero no me sorprendería que sea Hawkeye. Como viene la serie de Hawkeye y demás, no me sorprendería que la conexión algo así sea con Hawkeye. Pues yo llevo hablando de eso hace varios podcasts ya, y porque realmente mucha gente mencionó que si Magneto, el Profesor X, Richards, y mano, no creo. Para mí lo dudo. Verlos en la serie, no sé. Algo que yo estaba notando como en el episodio, que tú sabes que a veces cuando uno termina de ver el episodio y lo sigues viendo, como que sigue sacando más teoría, que eso es lo bueno de WandaVision, que sigue sacando, y hay algo que, tú sabes que cada episodio nos da preguntas nuevas, que eso es lo que me encanta, pero lo de Vision, lo de que me da esta impresión, no sé por qué, siento que a Vision le están borrando la memoria, pero no es borrándole la memoria, es dándole para atrás en su información. Y pienso que están buscando a Ultron. Me dio la impresión que Sword está tratando de llegar al punto donde está la información de Ultron. ¿Por qué? Porque Ultron de una manera u otra le sirve a Hydra. Los propósitos de tumbar a los Avengers, como que... Y me quedé pensando tanto que todo lo que hemos escuchado en algún punto de la serie lo hemos visto de alguna manera u otra, y Ultron se mencionó en la serie. Hydra se ha mencionado en la serie. No sabemos qué es lo que quiere Hayward. O sea... Este como que episodio, cuando el momento que salió está rastreando lo del adamantium, lo del vibranium, perdón, ¿me entiendes? Eso, que él realmente lo está rastreando, él ya sabía cuántas personas habían dentro del Hex, la ubicación de esas personas, todas esas cosas, él se las quedó calladas y se las habrá quedado calladas por algo, ¿me entienden? Nos dan esa revelación. I heard a theory about that interested me. And you remember in Days of Futures Past, remember Tyrion, the fucking little midget? Yep. Yeah. From what I'm understanding is that Hayward en el Marvel Universe él es un gigante, bro. It could be a version of that character, because what they could be doing with that vibranium is making the initial steps to move into Sentinels. Y haría sentido la programación de Ultron, porque sería como un hot que controlaría a todo. Exacto. Y honestamente, ya tenemos los Sokovia Accords, que son como el Registration Mutual Act, básicamente. Sí, haría un make perfect sense, más por ahí vienen los Thunderbolts, vienen un par de cosas que... Exacto. En tarde o temprano, we're gonna move into mutants. And just like when the animated series first came out, the first episode was about the fucking Sentinels. So it makes sense that we're probably not going to see X-Men for about 5 or 6 years, at least with their own movie. But to have the idea already that the Sentinels are in the universe. Another thing, sí, eso es lo que vamos a ver. Ellos te van a sembrar muchas semillitas del futuro a través de estas series. Te van a dar muchos nombres, muchas referencias. Como mismo pasó, por ejemplo, en Capitán América Winter Soldier, que mencionan, pues para prevenir la gente como Doctor Strange, entonces mencionan varios nombres de varios personajes que todavía no habían salido. So, yo me imagino que Marvel va a hacer eso, va a continuar haciendo eso, te va a regalar varias cosas que son las semillas del futuro.
como eso de lo del ingeniero espacial, todas esas cosas. Sí. Incluso en el diálogo, cuando vemos al director por primera vez, que él menciona, no, las misiones espaciales con hombres no van muy bien, nos hemos movido a otras cosas. So, puede ser que se estén moviendo a construir robots, sentinelas, lo que sea, ¿me entiendes? Haría sentido. And like you guys were talking about before, to piggyback on that, we might not get Reed Richards. I think it's a huge possibility to get Reed Richards because they're constantly saying that Disney Plus is going to be the future of Marvel. So I'm thinking they're going to be moving a lot of these characters back and forth. But with that said, talking about the Young Avengers, seeing that group is going to be, you know, forming one way or another, we're going to see the Young Avengers. And one of the Young Avengers already has a series, is going to be Riri. So I wouldn't be surprised if that astrophysicist is Riri. And although Monica said it's my guy, in America, a lot of people say my guy, and they don't necessarily mean man. Yo creo que era mujer. Yeah, exactly. Yo creo que ella quería dar a entender que es mujer. Bueno, en la versión latina, cuando tú pones los subtítulos en español, te dice una ingeniera. Una ingeniera. Pues. Tienes toda la razón. Yo creo que Disney no está cogiendo como que a Latinoamérica en serio y está diciendo como que estos son los spoilers de la serie, nadie lo va a ver en español y lo pone. Como que sabrá Dios si vemos en los subtítulos Piedra Brand y dice Mephisto y él como que... No te creas, lo harían. Es como a ellos la mencionan en Ultron, mira cuántas películas más adelante la tuvimos, ¿me entiendes? Ellos ya tienen esas cosas planchadas y pensar. Es como cuando tú ves las entrevistas, mira, hay unas entrevistas donde Kevin Feige dice que cuando empezó la filmación de Iron Man, también empezaron a escribir los libretos de Doctor Strange y demás, y esas películas vinieron ¿cuántos años después? También él ha comentado que antes de que se de Disney, la compra de Disney, la compra de Fox, ha sido llamado y ha comentado que está teniendo esas conversaciones de poder traer a estos personajes al universo de Marvel y traerlos a la casa. Y le dijo que empezaran a tratar y a buscar maneras creativas de poder incorporar al universo de Marvel. Ellos tienen eso planeado hace varios años ya, pero como estamos hablando, como lo tenían planeado, es casi seguro que ya tenían 10 o 15 películas planeadas que no podían alterar mucho, y más adelante, después de que sigamos viendo estas series que se salgan, vamos a ver lo de los X-Men y lo de los mutantes, porque si nos ponemos a ver lo de los X-Men y lo de los mutantes, esto con Fox se dio básicamente cuando ya Marvel estaba culminando una fase para empezar otras, ¿me entiendes? Porque yo le digo a la gente mucho eso, porque mucha gente a veces como que se desespera. Cuando salió Quicksilver, mucha gente diciendo, pues que traigan a Wolverine, que traigan a Cyclops, que traigan... Y es como que, mira, ¿sabes? Con calma, corillo, ¿sabes? Hay veces tú tienes unas teorías y unas cosas que tú dices, ¿de dónde sacan esto? Y es entendible. Pero era como yo le decía a los muchachos, conociendo a Marvel, Marvel nunca hace lo mismo que ya otros estudios han hecho. El mejor ejemplo es lo de Spider-Man. Como ellos contaron el origin story de Spider-Man, no hicieron lo mismo que ya Sony había hecho. Yo dudo mucho que ellos vayan a hecho como un fans, algo para nosotros. Yo no creo que, por ejemplo, vayamos a ver a estos personajes de los X-Men de Fox y demás y venir a las series y a las películas de Marvel. Yo dudo mucho eso. Pero me gustaría ver cosas o más referencias a los mutantes y que Wanda esté relacionada a ellos. Que yo le comenté a los muchachos la otra vez que a mí me encantaría ver un equipo de los X-Men o una interpretación del equipo de los X-Men liderada por Wanda, porque como la están tratando y la están bregando en esta serie, se perfila como un mutante mega extremadamente poderoso, ¿me entiendes? Y que puede manipular la realidad, y cuando tú ves eso, pues sería como que el candidato ideal para empezar a bregar con estos mutantes o personas que vayan apareciendo con poderes. Cuando vemos lo que ella hace con lo del Hex, porque no sabemos cómo lo va a hacer Marvel, pero hay un diálogo donde dicen, ya tú has entrado, aquello y lo otro, eso te está cambiando, esa energía te está cambiando. Y esa misma energía puede ser la energía que cambie el resto de las personas en el mundo real de Marvel como tal. O, como nosotros habíamos hablado la otra vez, el haber chasqueado el guante varias veces en el planeta Tierra,
ese campo y esa energía cósmica que crea el chasquido puede también acelerar o evolucionar o adelantar el gen mutante dentro de cada una de las personas allá en el universo de Marvel. We've been talking about this for weeks. Almost every episode we've been talking about that. Yes. Pero aportando, Next, cállate, déjame Es lo más lógico que podrían hacer. Como mismo Wanda dice lo de los mutants, ella podría decir, ¿sabes? Get mutants o algo así. Mira, cuando Mónica se mete, ellos lo que están diciendo es, lo del Kevlar, están diciendo 78% del traje fue alterado al Kevlar. Y yo lo que me quedé pensando con esa frase es que a lo mejor ya ese gen estaba en Mónica y cuando entró y salió se alteró. O sea que el chasquido, a lo mejor la teoría del chasquido, a lo mejor hay individuos en el planeta que tienen este gen recesivo y cuando se meten a este campo de fuerza cambian. Porque si nos fuéramos con la teoría... Si nos fuéramos con la teoría de que todo lo que entra a ese campo de fuerza y sale con energía, pues tenemos a ¿cuánta población es lo que hay allá adentro? Tenemos todo. Me imagino un viejito cortando la grama y de repente él estaba cortando y cuando vuelve tiene las garras de Wolverine. Es como que pues lo cambiaron. No sé el origen. Cayeron en cuenta del diálogo de XVandRichPort de lo de los nenes cuando él le dice, dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde tenías a todos estos nenes? No me digas que los tenías durmiendo porque tú no puedes tener a toda esta gente durmiendo. ¿Sabes? Eso es bien raro. Eso fue... Yo siento como que lo sentí como si Wanda dentro de todo inconscientemente sabe que lo que está haciendo está mal y los niños los tenía fuera de esto. Y siento que como para bajarle las sospechas a Vision tuvo que usar los niños otra vez. Pero sentí como eso, sentí que Wanda la están pintando como un villano, pero es todo lo contrario, como que hay una parte de Wanda que sabe inconscientemente que lo que está haciendo está mal. O sea, honestamente, no siento que Wanda sea la villana 100%. Siento que hay una partecita de ella. Bueno, para decirle... She's a little bad, though. She's a little bad. She's alero. Si tú te fijas, a ella, desde que la vimos en XVandRichPort, ella siempre ha sido un personaje que es bien propenso a que la manipulen, a que como que la engañen. ¿Ustedes se acuerdan en XVandRichPort cuando ella manda como un mensaje, una comunicación mental a toda esa gente en Sokovia con la energía de ella, que ella va y los manda a salir de sus casas y demás? Yo creo que eso es bien importante, acordarnos de eso, de que ella ya en ese tiempo podía controlar y manipular a la gente, como mismo manipuló a los Avengers para que vieran cosas, para que Tony tuviera su visión, tuviera la visión, todos estos personajes, Black Widow, la visión que ella tiene, todas esas cosas. Yo creo que es bien importante que nos acordemos de que ya ella podía hacer esto. Y uno no sabe si, ¿verdad? Como ella pierde a Vision, ella pierde al hermano, ella siente ese dolor que siente con el hermano. Cuando el hermano muere, tú como que te da la sensación de que esa conexión que ella tenía, ella sintió la muerte. Al igual que con Ultron, da la sensación que con Ultron o con Vision, siente lo mismo. Y yo creo que eso es bien importante porque ella puede estar manipulando y estando consciente de que ella está haciendo eso sin caer en cuenta de que realmente la llevaron allá, la manipularon para que ella tomara esas decisiones. Porque por ejemplo, lo de Pietro, es como si Pietro se alimentara de ese caos, de ese desorden de la casa de ella, de que ella no puede controlar a los nenes, es como si él se alimentara de eso. Y Nightmare también puede estar haciendo algo ahí, puede tener alguna manipulación y demás. Pero yo creo que Wanda realmente es malita, ¿sabes? Tiene responsabilidad en lo que está pasando. No creo que ella sea una sopenca, una sanana que hayan manipulado y ella está haciendo todo eso, ¿me entiendes? Yo imagino que la llevaron a eso. Pero lo que dark path. Yeah, I think we've talked about multiple times. I think she's gonna, if anybody, because we said they can't do the X-Men exactly how they do in the comics. There has to be drastic changes because of the time that we're in. Some of these characters are based in the fucking 40s and the 50s. I think, like Kev has said before, we might be seeing the initial steps of Wanda becoming the Magneto of the MCU. Another thing that a lot of people are talking about is Darcy. I read, there was a book that came out, I think it was like the Shuri Files, when they had a little retcon and they changed some things, and they said that Quicksilver and Scarlet,
they said that Quicksilver and Scarlet Witch already had the powers into them. That the experiments that Hydra was doing didn't give them powers. It aceleró, lo adelantó. Enhancements. So with Darcy going in, I don't necessarily think that Darcy is going to get powers because she might not have them in already. But the explosion, because Wanda's powers come from the Infinity Stones. So that cosmic radiation, if it does blow up and it spreads around the world, I think that's what might unlock people's powers that are already inside of them. And I think that's how it's ahora que tú dices eso de los poderes, ¿recuerdas la escena cuando traen el dron y el dron todavía tiene la energía de esa cósmica rodeándolo? Y el director dice que es un análisis de eso en 1 hora, pero nunca vemos los resultados de ese análisis o lo que sea, ¿entiendes? Es que no eso tuvieron el tiempo. Es interesante porque nos da a entender que el poder o la energía de Wanda funciona más allá del Hex, ¿me entiendes? Eso es lo que da, porque otra cosa es que el dron tiene como que lo de Stark Industry. No sé si eso le habrá recordado a ella lo que ella cuenta en Age of Ultron del dron que cae de Stark Industry y ella lo tiene que ver. No sé si sea una referencia a eso, pero el que el dron tenga la energía todavía es bien interesante, porque lo mismo pasó con Mónica y lo mismo ya ha pasado con otros personajes que tienen como que el glow, la energía esa cuando Wanda interactúa con ellos. I think that cosmic energy is going to change a lot of people. I think that might be what I think that might be the catalyst. Para los mutantes. Yeah. Something that did confuse me is when she made the Hex bigger as it's capturing people and places. What confused me a little bit was a lot of the places looked like they were from the 50s. Like the car dealership looked like it was in the 50s. There was like a falafel fucking truck or some shit that would look like it was the 50s. Sí, pero hay cosas que cambian a retro, pero como que es como adaptándose a la realidad de cuando tú ves, mira, no sé si encontraron gracioso que la agencia del SWORD o los que capturan eran payasos en un circo. Eso está bien funny, ¿me entiendes? Porque es como da a entender que lo que hay ahí en esa agencia es un circo, ¿me entiendes? Tiene esas cositas que son bien interesantes. Ahora, cuando hablamos de eso, el dron puede tener lo de la energía fuera del Hex. Vemos que Vision sale y va perdiendo la vida o la energía, ¿me entiendes? So, hay algo ahí con Vision que quizá ni Wanda sea la que lo trajo a la vida. Quizás sea... Es que yo creo que... Yo pienso que Sword tiene que ver con lo de Vision volver a la vida. Pienso que fue como un bait para Wanda, porque el hecho que lo están localizando. El rastreo del que rastrea lo del Vibranium, da como, y él ya lo sabía, como si Vision fuera el espía o el que agente de ellos, como dice que está descubriendo y tratando de descubrir lo que está pasando también, pues da como esa sensación extraña. ¿Qué te iba a decir? No, mira, lo que quería decir era que fue algo que yo vi en una de las páginas que yo pues, colaboro en otros podcasts, Issue 42. Ellos vinieron y pusieron este post que me hace mucho sentido lo que ellos dicen. Debido a todos los cómics que están nodding a la serie de WandaVision, ellos mencionan de que probablemente, y la cosa es que yo leyendo lo que escribieron y lo que vemos en la serie hace mucho sentido. O sea, mucha gente menciona a Scarlet Witch. O sea, Scarlet Witch sale en muchos de los cómics, sale en House of M, pero cuando nosotros vemos a Wanda dentro del Hex y Wanda fuera del Hex, vemos a dos personas totalmente diferentes. Y esto es lo que ellos mencionan, dicen de que probablemente Scarlet Witch sea esta segunda personalidad que ella tenga cuando se rompe, cuando ya está broken completamente. So, vemos en los sitcoms Wanda, que es la que quiere a la familia junta, la que está de lo más happy y todo eso, y fuera del Hex tenemos a Scarlet Witch. O sea, es que, y lo vemos también al final del episodio. O sea, ella cambia su actitud
rapidito. Y ahí cae lo que dice Lex. Vemos como que unas pequeñas semillitas de Magneto, de la actitud de Magneto, la personalidad de Magneto. No soy mala, pero tampoco soy bueno. Si me hacen mal, te voy a hacer pagar. Y es como que esa dinámica con ella, porque cuando ella los amenaza, ella les dice, esta es tu única advertencia. Y mira lo de las armas, y es como un niño a los X-Men. She did it just like Magneto, yo. Yeah. Sí, es como un niño a X-Men. Bien duro, eso estuvo ahí bien directo. What's interesting to me is also you see Wu and the fucking sword guy talk. Nobody knows her as Scarlet Witch. Like, they haven't given her that name yet. And we don't know if they're gonna give her the name. Because like a lot of these characters, they switched them up. So she hasn't been given that name yet. We can see her evolve into another series, another show, and she just be Magneto. She could be literally the Magneto of the MCU. Mira, Anyway. yo no es por viajar, pero mira, conociendo que como Magneto tiene la isla de él y demás, podrían tratar de adaptar, podrían tratar de coger y hacer varias cosas que ya hemos visto. Anyway, it's been 46 fucking minutes. Lo último, básicamente, para darle resumen, Wanda es la nueva Jean Grey, porque ya sabe que ponerla a descansar y ya. This is like the Dark Phoenix saga. Sí. Pero mejor. But actually good. Sí. All right, so que sería exactly, actually good. All right, so sigue. Let's leave Wanda for a little bit. Let's get into something that I don't necessarily have a lot of information about, but Deke, Liquid, and John know about it. So let's get into Dungeons and Dragons. I've been seeing a lot recently. People playing Dungeons and Dragons. People making podcasts about Dungeons and Dragons. So it has piqued my interest, like a lot. So I just want to hear from you guys. Tell me about, how did you play the game? What's the game about? Like, fucking flood me with info. Okay, where do I start? Oh my God, that's too much info for just for what, an hour? No. Okay. I don't know. So, this episode is gonna exceed the fucking time limit. Okay, so Dungeons and Dragons, for those that don't know, es un juego de rol, role-playing game, or TTRPG, tabletop role-playing game. Básicamente, tú haces un personaje, tienen un Dungeon Master, you get into a crew, and you break shit. I'm gonna simplify it. No, pero en realidad pues, te faltó Break Hopes and Dreams también. Eso es para el DM. You drink the DM's tears and he drinks yours. Exacto. No, pero Dungeons and Dragons es un role-playing game donde tú te sientas con un bonche de amistades, específicamente amistades. Están con el DM, que es Dungeon Master, y él es el que te cuenta, o es el narrador o el referí del juego. Y él te va contando qué tú vas a hacer, y lo que va a decidir tu fe, y todo lo que tú haces van a ser 7 dados, el D20, D100, D10, D8, D4, and D6. So yeah. But the game, like every time you okay, so from what I'm understanding, it's not like a board game that it's the same game every time you play. Yeah, it doesn't matter. Yeah, it doesn't matter what you do. It's always going to be different. You could run an adventure to 3 or 5 different groups, and every result is going to become different. So, básicamente, no lo pueden decir que es un juego de mesa porque tiene mucho otro mecanismo. Tú puedes crear tu propia raza, tu propia clase, tú puedes hacer tu propia aventura. Lo único que están son los guidelines para tú correr una aventura de X o Y edición. Puede ser la primera o la quinta o la que te dé la gana. Pero the Dungeon Master doesn't play one of the characters. The Dungeon Master is like what the narrator. Is the narrator. Es Dios a veces también. Okay. The Dungeon Master is the person that narrates, that plays NPCs, non-playable characters. Is the person that may play a PC, like I'm doing. Like I'm a DM and I play one of my creations. Yeah, I play a character. His name is Damash.
Él es un revolut de carácter que yo me inventé en una de las tormentas del año pasado, so I can play as him. Yeah, because it's a he. So ahí pues me tiró un poquito el gender, pero yo dije, no, I'm not gonna play a woman this time. All of my characters were female, hasta ese. Y tengo otro, pero anyways. Pero ya, el Dungeon Master puede tanto narrarte la aventura como... Is that you, Derek? Oh, sorry, bro. Sorry. Sorry, estaba buscando los dice y yo estaba como que él no me escucha. Like you're just fucking shaking a bag of dice. I knew there were dice. That's why I was like, oh my god, there's some dice in here. Era para darle narrativa a tu historia. Tú decías un dice y yo lo sacaba, perdón. No, don't worry about it. Okay, Damage has worth if you have coin, yes, because Damage has a very specific accent. If you guys play Skyrim, he speaks like a Khajiit. So, anyways, pero el Dungeon Master está encargado de follow the guidelines or make sure that everybody follows the guidelines. No lo estoy llamando regla porque en realidad llamarlo regla es demasiado cohibido, estricto. Y llamarlo guidelines es mejor porque you can bend those, o sea, you can go out of it. O sea, no tienes que correr la aventura tal como te dice en el libro y todas esas cosas. I have friends in the chat, so I'm getting nervous. So yeah, everybody say what's up to Liquid's friends. Yes. What up, Liquid's friends? Liquid friends. So yeah, the Dungeon Master can do all of those things, and it helps to respect the guidelines. And literalmente puede hacer like Deca said, he's kind of a god. Yes. Is there like a limit of how many players can play? Depends on the Dungeon Master. Porque ¿Cuántos amigos tengas en la vida, Alex? It depends on the Dungeon Master. Porque yo me tiré la misión de tirar un juego de almost like 7 players and NPCs. Then I had to recruit Brittany, who's in the chat, to play an NPC because I had a shit ton of people and I had a shit ton of enemies and the combat was long and everything went batshit crazy, to be really honest. So, en un punto dado estábamos corriendo a Burners y yo le tuve que decir, mana, ayúdame porque de verdad tengo todos estos NPCs, tengo tantos players, tengo tantas cosas y I need help. That was the only time. Pero de verdad, hay veces que hay juegos que tienen mucha gente, puede ser hasta de 12 a 20 personas, and they're co-DMs. So there's more than one DM. Y ellos lo que pueden hacer es que te ayudan si están jugando con miniatura o con terrain, un playmat o whatever, ellos te pueden ayudar a setear todo, o si no, te ayudan como que con la historia, con NPCs, maybe tienen más de un character because you can do that. So yeah. So is D&D is a board game, right? It's a TTRP. It's a tabletop. It's a lifestyle, but it's not like so it is my lifestyle. It's not like Monopoly. Like I could go exactly. It's not like Monopoly. I wouldn't call it a board game. A veces te da ganas de flipearlo, o sea, porque es ese principio, pero no es como Monopoly. No. Yeah. So these games, they come already with the story, or whoever makes the Dungeon Master can just create whatever story they want. Both. Because you can buy the starter set or the essentials kit, which are like prefabricated items or products that Wizards of the Coast creates, so you can start playing the game if you're new to it. So ahí tenemos a que con el DM's Guide y el Monster Manual. Básicamente, si tú compras el starter set, ellos te dan los core rules o basic guidelines, te dan prefabricated, pre-made characters, a set of dice, and an adventure. So, tú literalmente puedes pasar de no saber nada de D&D a saber un poco, por lo menos un entry game en 5 minutos, porque tú lees las reglas, tú dices, ok, pues vamos a hacer un character. Si te quieres ir más de lleno, te compras el Player's Handbook, que es lo mejor que puedes hacer. O si no, si quieres comprar también el DM's Guide, que es super awesome. El tercer chapter es el más importante para todo el mundo.
el Monster Manual, que like the Bible of Monsters. The Bible of Monsters. This is the Bible of Monsters. So, realmente es bien fácil llegar a saber de Dungeons and Dragons en bien poco tiempo. Algo que yo recomiendo mucho es que el Starter Kit, porque Lost Minds of Phandelver is very good for new players. Y si lo continúas con el Essentials Kit, que Dragon Icepire Peak, I forget the name. Icepire Peak. But Icepire Peak, you can continue Phandelver with Icepire Peak and continue like a whole different session. Like, pero yeah, PHB is the Bible. Yeah, I mean, it's definitely something that I'm getting more and more interested because I see a lot of fucking people playing it. So if I wanted to start, what is essential? What is the thing that I need to start playing? Having geek friends, man. Okay. No digas eso. Por eso era que yo te dije que tenía que hablar contigo. ¿Te acuerdas que te comenté que tenía que hablar contigo? Porque estaba jugando eso. Es por eso mismo. Porque estaba jugando con una amistad mía del ambiente. Y yo dije, mira esto, que está el mundo. Y tú vienes y lo mencionas ahora. Y es como que, ¡guau! Pero literalmente, the only thing you need is pen, a pencil, una goma, porque va a borrar mucho. Va a borrar un montón. Pero pen, paper, and a set of dice, porque you can play pen, paper, dice, and death. Apparently, is what. Yeah, exactly. But you can play D&D just using the Theater of the Mind. Después, si lo quieres upgrade, te tiras una miniatura, no sé. Esto es una miniatura de Cthulhu. Me la acabaron de regalar. o se tiran terrains, o pueden jugarlo también online con Roll20, o lo pueden jugar vía Discord. Pero esenciamente, pen, paper, theater of the mind, and some dice. Bien importante los dados. Yo, después de este episodio, ya yo no voy a salir más porque pues, la gente va a decir, rayo, Derek, pensábamos diferente de ti. Pero yo tengo hasta mi propio yo lo mandé a hacer. O sea, se supone que sea yo. Wait a minute. Se supone que sea yo con la barbita, el man bun. That's amazing. Bro, you will never look that cool. Why did you lie? You will never look that cool, bro. Dude. Mira, ya yo voy por ahí. Ya tengo la barba. You can do this as well. Vamos allá. Nice. This is something I'm working on currently. Wow, nice. This is a black pudding. And then I magnetized the base, and I did the base by myself. Like I'm still working on it, but yeah, it's a piece of a dungeon that is what I'm trying to create is like a piece of a dungeon where nature is taking over. So está de momento toda esta vida, toda esta grama, y de momento el Dungeon Master puede tirar el black pudding o lo que sea, porque ahora mismo estoy haciendo distintos monsters para poder hacerlo aquí, porque como esto tiene unos imanes, pues... So we found our new podcast now? Yeah. Al parecer vamos a tener que hacer una sesión para esto específicamente algunos días. We're gonna have to do another podcast. Pero it's been fun. Y juntarnos a jugar. Yes. So, all right, how does it go when you get these pieces? Because you say you created that piece. Deke bought that piece as a mold of somebody a lot cooler than him. How do you get these pieces? Dímelo, Deke. Voy a decir algo random. Esto se limita a tu imaginación. Esto se limita a tu imaginación y honestamente a veces si tú buscas como quien dice, en diferentes sitios vas a encontrar cosas que te van a ayudar. Yo no sé si ustedes recuerdan una serie bien vieja que se llamaba Monster Rancher. Era como que los primos de los Pokémon no famosos. Ajá. Y eran unas figuras que eran medio extrañas, pero pues yo tengo una desde hace años. Yo tengo todos los Monster Rancher que tenía, yo los tengo. Y literalmente I was right about to say that. Wasn't it like an eyeball? Damn, you just, oh my God. El Beholder. Yes, oh my God. Flashback, bumps in the background. Yes, I remember. Oh my God. Y tú usas tu imaginación y a veces, por ejemplo, a mí me encantan los juegos de mesa. No sé si ven los pocos que tengo ahí atrás, pero casi todos los juegos de mesa traen diferentes piezas. Y pues en un cierto tiempo mío yo jugué Magic y pues,
jugué los juegos de mesas de Magic y ellos también tienen criaturas que se prestan para usar en los dungeons. Y después de este episodio yo no voy a salir más. Es como que la gente va a decir, ¿tú juegas Dungeons and Dragons? Eso como que yo no lo sabía. Es un círculo selecto de personas que lo saben. Y ahora lo sabe todo el público. Pero fíjate, aquí mucha gente dice que no, que es lo que tú dices, de que mucha gente estaría como que freaked out, oh my god, you play Dungeons and Dragons, what the fuck. Pero en realidad, cuando vienes a ver, mucha gente juega aquí en Puerto Rico, mucha gente juega más de lo que tú piensas. Mira, eso es lo que te iba a comentar, eso es lo que yo no lo juego, pero dos de mis mejores amigos los juegan y siempre tienen un chat, siempre están escribiendo, mandándose comentarios, preguntándose por cuánto va, cómo va, y o sea, yo crea conversación entre ellos, siempre están bregando, ellos tienen un grupo y bregan con eso, pero yo por ejemplo, yo no he jugado, pero sí, en Puerto Rico hay muchas personas que lo juegan y es como en chat, en grupo, en corillos, se reúnen en... mucha gente encuentra la vida envuelta en eso, pero conozco personas que sí. What's the community like in D&D in Puerto Rico? Okay. Es bien variada, yeah. Like I said, desde que yo estoy jugando desde 2017, I've always wanted to play. Y I knew people that played. La única razón por la cual no lo hacía era porque either it was like expensive to bring the game here y no todos los game shops, de los poquitos que habían, no todos los traen. Y es como que, damn, where do I start? And I just left it. And then in college, somebody talked to me about it. There were people just like you and me, like drogueritos or people that were just normales, like people, like normal people that you wouldn't think so. Pero desde que estoy jugando en 2017, gracias a Gile de Capitán Granuja, I swear that my life completely fucking changed. I kid you not. I even stopped playing video games for a while because I was too deep into D&D. Pero la comunidad ha sido super welcoming. Hay varios grupos aquí en Puerto Rico. Ahora mismo hicieron otro que es específicamente de Dungeons and Dragons. Ya había uno de role players donde hablan de todo tipo de role playing games, porque D&D no es el único. También está Pathfinder, Starfinder, está Cyberpunk. Es que todo el mundo ahora mismo está pegado. Está Morborg, algo así. Es un juego. Like the video game Cyberpunk? Yeah, Cyberpunk the video game is an actual. Yeah. Pero how long is an average game? How long what? How long is like an average game? Cuanto tú puedas respirar y hablar. It depends. It always depends. Pero is there like how you say it? Is there like an end point? And like, is the game the journey, or is you're trying to like finalize in something? Okay. To end the question, the early answer was, pero la comunidad como tal, like it's a very close niche, and like you can get the thing is you can get anybody to play. It doesn't matter who you are, your sex, your sexual preference or anything. It doesn't matter who you are. You can always play the game, and that's what I see here in Puerto Rico. Like everybody plays the game because, oh my God, I'm interested because X and Y reason and everything else. So how long does a game? It depends. It depends on what the Dungeon Master has for you. Depende de si roleas bien malo. Depende si tú puedes hacer, como DM, tú puedes hacer un capítulo. Literal. Puedes hacer un capítulo y tú puedes decir, pues mira, en esta sesión, de lado a lado. De punto A a punto B. Puede ser que no llegas a punto B. Puede ser que de momento cogiste una izquierda y llegaste a punto Z. Because you never know donde los players van a querer ir. Tú no vas a saber hasta que empiezas a jugar. Tú no sabes lo que ellos quieren hacer tampoco a veces. Yeah. También en eso del tiempo, pues también depende cómo es el tipo de sesión, porque like tú puedes hacer un one shot Stories, yeah. Pero a mí me ha pasado que mi one shot se convierte en un two shot y los estoy mirando en el chat porque me deben un shot, o sea, me deben para terminar un one shot. Me deben, I'm calling you out, pero no, pero fue que también que el combat se extendió
y fue que ellos literalmente están explorando todo lo que está en ese one shot. Estoy jugando la aventura de Mythic Odysseys of Theros, que se supone que son one shot, pero ellos no entraron al último dungeon, ellos se quedaron en la puerta. So, yeah. Pero ya, tú puedes hacer un one shot de 2 horas, puedes proyectar que sea role playing y una pelea, o puedes hacer un one shot que dure de 4 a 8 horas. It all depends on the DM or what you want to play in the group. Y si roleas malo como yo, porque de casualidad yo siempre roleo malo como DM. So. Sí, los DM tienen una suerte mística, como que en momentos como que el dice 1 y tú te quedas como que me sale un 20, como yo no lo veo. No, never fudge dice, pero a mí me ha pasado de que either uno, no le doy como por 15 turnos y de momento, natural 20, I'm gonna kill this guy. A veces es bien interesante. ¿Qué pasó, Lex? ¿Qué vas a decir de mí? Dale, dilo. No, I was gonna say, hey, don't get kicked the fuck off again, bro. Oh, sorry. It's not like last night's episode that you were the only black guy. Now we're two. I'll kick you out real quick. You had said that you were very proud that your character has like lived on for so long. Meaning, if your character dies, you can't play with that character anymore. No. So, yo estoy bien orgulloso que yo he tomado decisiones que yo literalmente empujo gente a frente mía, mátenlos a ellos, yo compré este dice, yo no puedo volver a comprar este dice porque se muere el tipo, así que pues yo he sacrificado amistades mías y si ellos están viendo este episodio, yo lo digo orgullosamente. Wait, what is your character? Porque tengo miedo ahora, o sea que... What is your character? I really want to know. Mi carácter es un half-elf ranger llamado Kira. Oh, God. The White Beard. Oh, my God. Okay. No, oh, God. Now I know why. You're the asshole of D&D now. No, yo tengo una moralidad muy buena. Yo no soy caótico neutral. Yo no soy eso, por si acaso. Everybody's going to see the show and see your face now. The mask has been fucking left on the floor. We see your face. No, it's understandable. It's understandable porque si él quiere, puede quedarse encima de un palo. Okay, Lombo. Literal, yo he visto amistades mías morir abajo de mí y pues se molestan en la vida real, pero ellos no pagaron por un custom made character. O sea, yo tengo más a arriesgar que ellos. I can paint it for you though. Eso después cuando se acabe el episodio hablamos de eso. Pero it looks too great to me. I was gonna get into that. Oh, the comments are telling you a traitor, bro. People know. The truth has been revealed. To answer the question about the combat and the hit points, básicamente the hit points is HP. It's just that. Attack is just attack. But if you have like como que si tienen un weapon o algo, yo tengo Shadowbringer. Nice. Yo digo, pues yo voy a sacar Shadowbringer, es un Great Axe y da con un D12 plus yo no sé cuánto, plus 6 más 12, plus 8. So you have to say those kind of things to see where things goes, pero realmente es normal. Life points es HP, AC que es ay Dios mío, I always forget. Wait. Why did I forget? It's because I'm nervous. Pero anyway, el AC es tu armadura, el DC es el difficulty class, armor class. Jesus, armor class. It's so stupid. You forget the simplest things. O sea, it all depends, pero esto es normal, como en cualquier otro juego. So these characters that you get, when you get a customized character like Deca has, they always come out in gray? Depends on the resin that you use. Por lo menos la tuya es resina, ¿verdad? Correcto. Dependiendo si es resina, metal o plástico. Ahora mismo yo tengo aquí una que es en metal. Está desarmada porque necesito hacerle un poquito de conversion. Las de plástico como esta, el Cthulhu. Nice. Y no tengo una de resina en estos momentos, pero también depende de la resina, el printer, o quién te la haga. Porque hay distintos tipos de resina, todos reaccionan diferente, todos imprimen diferente. En mi opinión, porque ninguno va a ser igual. Es lo mismo que cuando hacemos dados, que todos los dados van a salir diferentes por lo que tú le pongas. Lo único que siempre va a salir exacto es la resina, porque es el material que se usa, y siempre usamos una en específico. So, yeah.
But you Todo paint depende. yours, right, Liquid? Oh yeah, I paint everything. I paint. I do commissions, terrain. Yeah, I mean. Yeah, show it. Oh my god. Okay. So she Liquid customizes her. You said you customize it, but I mean you just bought yours. Yeah. She actually customized it. ¿Cuántos tú tienes? Enséñame los tuyos, Lex. Déjame ver los tuyos. I mean, right now this is my character right here. Fuck you. Nice. This is what I'm gonna be. Dude, no me hagas ponerme nerdo. Dame un break. I mean, I have all kinds of things. Porque hasta ahora lo que he hecho son comisiones. Y ahora mismo no he pintado nada mío, nada. Respeta los rangos, Lex, que tú me estás enseñando. This guy is better. Bro. Get it correct, son. Get it correct, bro. Get it correct, bro. Who's still standing? Who's still standing? My nigga, who's standing, bro? ¿De quién están corriendo los ideales en la serie? ¿Ok? ¿De quién están corriendo? Who's standing, bro? Your nigga's out, son. We still here. Overtime, nigga. No mercy, no mercy. Strike first, strike hard, no mercy, sir. Hey, yo soy bien fanática de Karate Kid, so I have all the movies excepto la de Jennifer Garner, is it? I forgot her name. Anyways, I have all the movies except for that one, porque nunca la he podido comprar. Pero, yeah. Odio la pendeja. Realmente ahora mismo tengo mucho work in progress. Tengo este Storm Giant. It's work in progress. Wait. Let the world see that. Woo. So yeah, I am doing this with my wife. Y ahora mismo estamos planeando hacerle un OSL, que Outer Source Lighting, or Object Source Lighting, however you want to say it. Le vamos a hacer un OSL aquí porque esto es un rayo, Storm Giant. Aquí le vamos a hacer NMM, or Non-Metallic Metal, para el sword. Lo único que decidí hacer metal va a ser parte de las armaduras que están aquí. Esto está en copper y después le paso un wash para hacerlo un poquito más oscuro. Tengo el black pudding, que lo único que está en work in progress es la base, porque aquí, como dije ahorita, esto es life, and then on the other side there's going to be death, so we'll have to sculpt some skeletons and some shit. Pero el black pudding como tal no es black, no es negro. Lo empecé así, después dije, ¿sabes qué? Le voy a meter color shifting powder. So, ahora mismo... You all of that, pero los colores se ven bien. Yes. How much does something like that go for? It depends on how much I work on. Dependiendo la hora, dependiendo los materiales, dependiendo los detalles, porque es como... No quisiera decir, sí, es una obra de arte, because it's my art. Pero it all depends. I don't know how much I'm going to sell it for. Yeah, it is. It's fucking art. I can't do that shit. Yeah. I have other pieces of terrain. Yo tengo que enseñar esto porque... Una terapia hacer algo así. Yes. But it's not only characters. It's also pieces of like where they add that. Los environments y todas las cosas. Yeah. Súper brutal. I have a running joke with this porque cuando estaba en work in progress, ya está terminado, pero parecía un canto de pizza quemado. Yo dije, pues, damn, it looks real then. It looks real then. So, yeah, esto fue una de las primeras piezas. Esto... Parece un cantito de pizza. Sí. Spikes. Estos terrains son de miniature. Mindscape Miniatures es un panita que mi esposa conoció. Él hace props de película y él se puso a hacer miniaturas. Yeah. Yo tengo algo que después se los cuento a ustedes, pero es que no lo puedo decir porque lo podría decir porque lo puedo decir en español y no se tienen que enterar. Ok. Sí, pero eso para ahorita, bendito. Ok. Ahora vamos a throw him under the bus. ¿Qué será? Ya yo lo tengo por aquí, que se lo puedo enseñar ahorita, pero ya. Pero yo creo algo interesante que noté, que mencionaste en tu historia, que tú empezaste, pues, ¿verdad? Dijiste en el 2017 y por un grupo de personas de la universidad dijiste. No, primero fue Gile, Capitán Granuja, porque él fue el que me dijo, yo le pregunté, mira, esto es Dungeons & Dragons, quiero saber de qué es, cuéntame, like, spell it all, please, I need it, literal. Y él me dijo, pues, se me empezó a contar toda la historia y luego de ese día yo me senté en mi casa a buscar absolutamente todo lo que tenía que ver con D&D. Y ahí encontré toda la información que tenía, toda la información que me faltaba, la decisión que tenía que hacer era
básicamente, pues, ahorrar 25 pesos, comprarme el starter set y comprar mis primeros dados, que son referencias a Spider-Man porque son azules y rojos, y un poquito de gold. So, yeah. Is there any limitations to the character creating? Like, I heard about elves and orcs, but like, if I wanted to be a fucking magic puddle of water, like, can I do that? Can I just be anything, or do you have to, pick like a certain race or a certain species or something like that? To play, like, You cannot be a puddle of water, bro. Como que... That's what I'm saying. Can I be a dragon? Can I be? You can be a dragonborn. Yeah, exacto. You can be a dragonborn. Or draconian. Exacto. Hay unas limitaciones, obviamente, cosas ciertas como que no puede ser Genasi, los water Genasi, o puede ser un druid y entonces convertirte en water elemental. O sea, hay ciertas cosas que hay maneras de llegar a lo que tú quieres. Exacto. No está tan far-fetched, pero it all depends. It all depends on the dungeon master, what story they're creating. Okay. Sí y no. Sí, porque también, o sea, a veces, a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho la escritura, a mí me gusta mucho, pues, ¿cómo te digo? Inventar historias. Y yo he creado mis propias campañas que han corrido años. Y a través de los años, en uno de los campaigns se dedicaron a matar dragones. Y fue como que, ok, pues esto va a tener resultados en otra campaña. Y yo había eliminado los Dragonborns. Y nadie podía ser Dragonborn. So, sí hay limitaciones, pero si el Dungeon Master las pone, ¿verdad? Creando historias consecuentes con lo que estás jugando y con las personas que has jugado varios años. Pero ya, mis amistades han matado muchas razas, quedan muy pocas razas en mi campaña. Creo que esto va a terminar en que es una sociedad normal. Creo que van a haber clases conserje, maestro, musician. Como que creo que va a terminar como que una historia normal. No, pero ahora mismo estoy jugando un campaign. Pero ahora mismo estoy jugando un campaign que solamente se permiten humans. So, tuve que coger my variation. O sea, tuve que hacer yo hago eso mucho, yo hago variaciones de mis personajes, de mis characters. Ahora mismo yo tenía un half draw wizard. Nice. So, eso es bien weird ver un draw, más weird ver un half draw. Lex le quedaría un draw, porque él no sabe lo que es un draw, pero le quedaría a Lex. Va con la complejidad. I don't like how that sounds. She's laughing. Like, I don't like your tone. I don't like how that sounds. Like it at all. Entonces tuve que hacer el mismo personaje, pero en human. Pero entonces yo dije, pues, I'm gonna keep the wizard thing. I'm gonna keep my chronology thing. So I'm gonna keep everything except for my half throw, que me permitía my draw spell. So, damn it. Eso fue como que el único setback. Yo, oh, God, no. Y pues ahora no tengo ni Dark Vision, no tengo nada. So it all depends, en verdad. Pero there's no limitation to your characters except for like. No hay limitación al mindset que uno cree, porque uno de los side campaigns en la que yo estoy actualmente, en el episodio de ayer cuando estábamos en el otro podcast, antes de entrar yo estaba en un campaign que ya llevamos 2 sábados. Es una creación de cómo sería el Marvel Cinematic Universe en el 2099 y pues se crearon una clase de personajes y todo el mundo está usando pues estas variaciones. Obviamente están prohibidos ser Iron Man, puedo buscarte cosas parecidas, pero no puede ser personajes que existen en el Marvel Universe. Y la campaña está súper interesante y el caos que las personas crean es perfecto. Y más si te gusta esto de la creatividad y las historias, creo que es un muy buen pasatiempo pues para todo el mundo, porque todo el mundo encuentra algo en que entretenerse en Dungeons and Dragons. En mi parte, pues, las historias que tú puedes crear, la improvisación, el storytelling, me encanta. Sí, pero antes de eso, por si acaso, lo que él dice es real y sí se puede jugar un campaign de Marvel Universe, so just in case. Let's look it up. Marvel Universe CSR. It sounds really dope. I think it's something that interests a lot of people way more than me. There has to be a lot of people watching this that have interest in it that don't know, that's a noob like fucking me. But it's definitely something that sounds cool, and I think we might have to do at least an episode or 2 trying it. Yes. But porque everybody can be anybody. So it doesn't matter. All right, so leaving Dungeons and Dragons, we're gonna go into the Snyder Cut.
Snyder Cut was announced that it's going to be 4 hours, one movie, not a series like a lot of people thought. It's actually going to be rated R, so we're expecting a lot more violence. I'm not sure if it will be gory. It should be bloody. And there's been some pictures that have been released. We will watch the trailer later. But I want to go into some of the pictures that we have. Like the Joker, who looks dramatically different. In my opinion, at least in this picture, he looks like a butcher. I'm not sure what's the outfit about, but it does remind me of like Texas Chainsaw vibes with the clothes. And if we do a side by side, see, he looks dramatically different. Oh yeah. Like I don't know where the tattoos went. I'm not sure if this is a multiverse character. I don't think so. It's supposed to be, the Joker just in the Nightfall scenario. So, what are you guys' opinions? What are you expecting? What are you waiting from the Snyder Cut? So, for the Snyder Cut, ya tenemos ya una base de 30%. Es lo que tenemos, que fue lo que vimos en el cine. De lo de Josh Whedon. Ahora vamos a recibir, pues, el restante, pues, no vamos a recibir muchas escenas nuevas, vamos a recibir 2 o 3. Este Joker va a ser específicamente para el Nightmare Scene, que es cuando estamos en este post-apocalyptic world, donde Batman, pues, ve todas las cosas como que diferentes. Y Zack Snyder ya mencionó de que lo que va a haber es como que un diálogo entre ellos dos, por eso es que se ve que él está como en un cuarto. Nosotros ya en otro podcast habíamos hablado de que este Joker tiene muchas similitudes de diferentes Jokers, diferentes series, comic books y todo. Ahora, Jared Leto ya mencionó, él mencionó, yo creo que fue en una entrevista, él mencionó de que si van a querer que él siga trabajando como este personaje, solamente va a trabajar con Zack Snyder. So, todo está running de que esta película haga los números buenos en este weekend en marzo, y que ellos puedan ver de que Zack Snyder todavía tiene el gusto de los fans y que probablemente haya un futuro para el DC Universe de él, porque no sabemos cuál es la idea final de AT&T, but este Joker again brings a lot of great future si lo llegan a traer más en el futuro, y ver si si siguen con el proyecto de Zack Snyder. O sea, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar en esta película, porque es como mencioné, o sea, we already saw 30%, so we're going to see la visión de Snyder. We're going to see his vision completely. So, let's see what happens. I'm interested. I'm not going to lie. I'm interested to see it. I just don't know what's going to be the repercussions of the movie. If it is extraordinarily good and we all love it, what does that mean? Like, they kind of already moved on from his vision, especially with Wonder Woman 1984, which looked a lot more happy and, campy and shit. I just don't know, even if it's good, if they're going to use Flash to, like, erase the things that happened and go back to that universe. I just don't know what can we expect, even if it's a good movie. That sounds like a good theory, though. Mm. The Flash doing the thing and then creates Flashpoint, and then they can actually do it finally. That sounds good. It sounds like an option because, we had discussed before, the DC animated universe for me is a lot better than the cinematic universe. And DC animated the animated universe finished with Flash going back to fix things. So I'm not sure if they'll use that to rectify a lot of the mistakes that they made. It's an option. I don't see it. I mean, we didn't also see the Snyder Cut happen. I mean, it was years and years. Nobody thought that it was going to actually happen. They said numerous times that they wasn't going to do it. So, I mean, we'll see. I'm optimistic. I don't think necessarily the movie is going to be as bad as a lot of people think. But I don't know. What's your opinions? What do you think, Deke?
Perdón, mala mía, Alex. Me quedé pensando en el futuro. En el internet, en YouTube, hay una presentación de Zack Snyder presentando la película de Batman vs Superman y teniendo un questions and answers con la audiencia que está viendo la película. Él explica que ya él tenía un plan para Batman vs Superman y un plan. Batman vs Justice League 1 y Justice League 2. Cuando Batman vs Superman que creó el estudio tuvo una reunión con Zack Snyder y le dijo, tienes que cambiar esto, aquello y lo otro. Y él que no tuvo ningún problema, que él y Chris Terrio pues escribieron lo que el estudio les pidió para que la película fuera y que más comercial. Todo eso pasó cuando ya estaban filmando Justice League, o sea, el Snyder Cut. Y cuando él terminó de hacer esa película, se la proyectó al estudio y el estudio no le gustó esa película. Y ahí pasa toda la situación de la tragedia de la hija de lo vamos a ver por la presión de la fanaticada, porque el estudio sabe escapar a eso y pueden meterle eso. Es que básicamente existe. Digo a la gente que ahora mismo, perdonen la palabra, pero lo que hay es un cagadero. No se sabe ni para dónde van ni de dónde vienen. No tienen consistencia. Algo que lo demostraron bien claro con Wonder Woman 2. Viniendo de Wonder Woman, que es tremenda película, ves que en Wonder Woman 2 no saben mantener ese nivel. A mí me preocupa mucho cuando hablamos del futuro de DC, porque tenemos a Batman con Ben Affleck, quieren hacer una serie de Batman con Ben Affleck en HBO Max, tienen la película de Batman con Robert Pattinson, y ustedes y yo podemos hablar de esto y entender los personajes y saber que hay un multiverso, que existen 10, 15, 20, 30 Batman, pero mucha gente, fanático casual, se confunde, la audiencia se confunde. Y yo creo que una de las cosas que no han funcionado bien con las películas de DC es que en la mayoría de ellas no conectan. Cosa que me preocupa con el Snyder Cut. Mucha gente cree que el Snyder Cut va a ser la salvación de DC. Yo realmente quiero que este corte de 4 horas sea bueno, que empate las historias, que cuadre las historias que quedaron guindando. Lo que sea que Zack Snyder quiera hacer, yo espero que lo pueda completar con esta película. Ahora, yo dudo mucho que la historia vaya a continuar. ¿Por qué digo esto? Zack Snyder es un director muy polarizante, incluyendo la fanaticada que viene con él. Yo creo que Warner hizo la discordia con Zack Snyder, porque seamos realistas, puede sentar el precedente de que cada película que salga a la gente no le guste y la gente rápido va a pedir, pues dame el Snyder Cut, el Derek Cut, el Lex Cut, el Big Boss Cut, ¿me entiendes? Dame el Liquid Nebula Cut, ¿me entiendes? Nice. Entonces, pero no creo que esta película vaya a sentar base para lo que viene después y demás. Yo realmente dudo mucho eso, porque no creo que Snyder vaya a tener la oportunidad de poder hacer Justice League 2, el Snyder Cut 2, etcétera, porque si se fijan, las películas que han hecho no continuaron contando la historia de él. Wonder Woman hizo todo lo contrario, cogió parte de las cosas que ellos ya habían presentado y habían contado y se las pasó por el forro, lo de los 100 años. Muchas cositas que cuando... Y yo siempre le he dicho, Zack Snyder es tremendo director, pero es un director que hace como buenas imágenes, buenas escenas, buenos momentos. Yo nunca he visto a Zack Snyder como un director de desarrollo. Y me preocupa mucho que el Snyder Cut vuelva y divida a la fanaticada y acabe de jorobar lo que ya viene o lo que ya han presentado, porque honestamente muchas de las películas de Zack Snyder siempre hacen lo mismo. Sí, pero es que el issue, no sería nada. Aquí es que el Snyder Cut no va a ser una continuidad de lo que está pasando ahora en el DC Universe, ¿sabes? Porque el Snyder Cut es ya dando lo que él quería hacer. Y lo de Flash, no sé si vieron... Lo que pasa es que cuando yo te digo que me preocupa... Ajá. You good, bro? Sí, no lo escucho.
Eso fue que Zack Snyder lo mandó a eliminar. Zack Snyder said, Kevin, don't shit about my movie. Ahora vemos a Batman en el cuadro de Kevin. Ahí como Anonymous. He's gonna come Yo down. lo escucho, la está pésima ya porque... Sí, está. Pero lo que quería decir es que, contestando la pregunta de lo que mencionaron de Flash, ya con el DC Fandom y teniendo al Batman de Michael Keaton estar en esa foto con Flash, ya sabemos que la película de Flash es Flashpoint. Y debido a que el actor que hace Ezra Miller, él ha mencionado muchas veces que la razón de por qué no está la película en producción es porque ellos han votado como 10.500 escritores porque aparentemente ellos dicen que no sirven, pues no quieren hacer su película, pero Flashpoint va a pasar no matter what, porque ya vemos que Warner ya no quiere ese DC Universe de Snyder, y si AT&T, porque los que están haciendo estos movidos no son Warner, AT&T es que le dio el dinero a él, AT&T es que tiene el que ve como que, mira, nosotros queremos chavos, sabemos que tú tienes un culto detrás de ti, porque no son fans, son un culto detrás de ti, donde si te damos la oportunidad, te vamos a dar la oportunidad ahora con el Snyder Cut, vamos a ver los números del Snyder Cut, si el Snyder Cut es un éxito, no es que te vamos a dar el DC Universe, pero te vamos a dar un DC Universe para HBO Max. So, ahí es donde, pues, again, ese issue, como mencionó Sir Kev, tú tienes dos bandos de fans, igualmente como en Marvel, tienes los que se sientan, ven las películas, las series, todo, consumen todo, porque son super fans, son geeks, y tienen los fans que pues les gustan el personaje y dicen, pues mira, esa película es de Batman, yo las quiero ver. Y cuando llegan estos otros productos detrás de esas películas, la gente no las consumen y se quedan como que, pues, ¿qué está pasando? Por eso es que el episodio o ¿cómo es que los episodios que hicieron lo de Crisis, que unen todos estos diferentes Earths, porque en ese episodio cuando los presentan a Titans, presentan a Doom Patrol, series que ya están. O sea, es que ya hay un multiverse ya estipulado en esto, y también en ese episodio de Flash que sale el Flash del DCEU. O sea, es que ahora es ver qué pasa. Es como yo he mencionado y muchos de los compañeros míos, es ver qué pasa con el Snyder Cut. Ver los números, ver cuánta gente se sentó a verla, ver cuánta gente repetitivamente la ha visto, y ver qué va a pasar, que AT&T va a decidir si Snyder va a quedarse para hacer DC, o Snyder maybe diga, mira, ya yo estoy cansado de hacer DC, me quedo como productor con mi esposa, ustedes hagan lo que quieran hacer, yo voy a hacer otras películas, porque estamos esperando la película de Netflix de él. So, vamos a ver cuál es el futuro de DC cuando salga el Snyder Cut. All right, so talking about... Mira, pero vos, pero mira, ahora escuché, ahora se me arregló esto. Mira, vos, eso que tú dices es algo bien importante, porque eso somos tú, yo y la gente que sigue esto. Las películas de DC hay que reconocer que no están conectando con el público. Al no conectar con el público no rinden bien en taquilla. Y ahora con la pandemia eso es peor todavía. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo DC es que están reaccionando a la gente, están respondiendo a la gente. Disney no hace eso. Las películas de DC empiezan bien, hacen algo que no tiene sentido, hacen una película que gana un Oscar, hacen algo que no vale nada, porque es la realidad. Man of Steel funciona, vamos a ver, cuando funciona muy bien, versus Prey no funciona muy bien, pero Joker funciona, Wonder Woman 2 no funciona bien. Entonces, para mí, yo veo eso y yo creo que aunque las películas se ganan una audiencia específica, lo que hace es que perjudica la marca al final del momento, porque la gente está viendo que se le pasa factura a la próxima película que viene, ¿me entiendes? Como por ejemplo Snyder Cut, o bueno, la 2 es flojita, la 3 ya va con esa, la gente ya va con eso en la mente. La película anterior esta fue una mierda y la gente es así,
así, ¿me entiendes? Porque yo veo que a veces muchos de los errores que nosotros cometemos, no, ¿me entiendes? Hay que ver que está a tu favor para poder continuar haciendo más películas o más historias sobre esos personajes y demás. Y DC está fallando en eso, ¿me entiendes? Porque tiene buenos personajes, tiene buenas historias y no las están logrando capturar muy bien en el cine, porque en los cómics y en las películas animadas son increíbles, pero tú ves que en la pantalla grande tienen como que esos problemas con los personajes, y yo entiendo que todo esto debe ser la falta de planificación, la falta de reunirse y decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vas a hacer tú, qué es lo que voy a hacer yo, pues tú haces esto, tú haces aquello, tú haces lo otro. Zack Snyder al principio como que trató de hacer un poquito de eso con Patty Jenkins y con James Wan, con Aquaman y Wonder Woman, pero es algo que hoy día no lo hacen. Entonces es un poco extraño y peligroso que Zack Snyder, que son tremendos directores, continúen haciendo otras películas por otro lado. ¿Por qué? Porque si es un guiño y es algo que sea normal o la audiencia casual, se puede disfrutar, y por eso te digo que muchas veces cometemos el mistake de que pensamos como que estas movies son para nosotros, y pasa con Marvel también, que hay en taquilla muchas veces no continúan, y DC tiene este problema, ni hablar de las situaciones que pasan allá con los productores y los directores, como por ejemplo lo de Ray Fisher, Joss Whedon, todo eso son situaciones que influyen también en cómo es el resultado final de esas películas. It's basically a shit show over there. Obligado. Yeah, it's a shit show over there, and we've discussed this many times before. And I don't like we always say, we don't want to necessarily have to always compare Marvel and DC. But it comes down to leadership. DC doesn't have the same leadership as Marvel. Marvel has a basic idea. There's a captain, and the captain delegates what's going to be going on 5-6 years from now. DC is just whipping shit out their ass. Oh, this looks cool, let's do this. This looks cool, let's do that. And that's one of the major problems that Warner has. But speaking about Warner, speaking about HBO, but it's like the Superman dilemma with Kevin Smith. Yo les menciono eso porque el ejemplo lo tiene con en todo, y no sé si es porque pensaron que Margot Robbie es bella, y como ella es bella, ella adoró a Harley Quinn, el Joker, whatever. Entonces hacen Birds of Prey. Nadie pidió Birds of Prey. Seamos honestos en ese sentido, nadie pidió esa película. La película hizo los 132 millones de pesos. Costó 150. O sea, no les funciona, porque ellos lo que hacen es que reaccionan a lo que le gusta al público y a lo que no le gusta al público. El Joker ahora lo vemos sin tatuaje. Sí, es parte de una escena nueva del Nightmare, etcétera. Pero lo vemos sin tatuaje porque la gente detestó ese Joker con los tatuajes en Suicide Squad, ¿me entiendes? Y reaccionan a eso. Esa es la realidad. Quieren borrarlo, punto. Yo, you and these fucking dice are driving me crazy, bro. Dude, se me cayeron todos los dices y yo he puesto mute. Eso es lo que pasa when you're a dice goblin. Mala mía, perdonen, es que quería escuchar y los eché para allá. Pero mira, Kevin, yo creo que es que están tratando de borrar esos tatuajes para no darnos como PTSD otra vez. Yo pienso que eso, porque no está el tatuaje de Damage, no está ni un rastro de que con el tiempo se borró, está borrado. O sea, está como que fue un centro de terapia, dijo, no me gustó la película en que yo salí, quítamelo, por favor. Se ve así. Sí, porque lo que le hicieron a Jared Leto en Suicide Squad no se lo deseo a ningún actor. O sea, again, estas películas como Suicide Squad, Birds of Prey, fueron antes de que AT&T los comprara. So, y todos estos issues que han pasado, como lo de Ray Fisher, Joss Whedon, han sido cuando los grandes de Warner han estado en control. O sea, es que no es que, o sea, eso es algo que hay que darse cuenta. O sea, AT&T se está dando cuenta de que hay chavo. O sea, DC es the money in the bank. O sea, ellos hicieron HBO Max, movieron todo lo de DC, sacaron DC Universe App
movieron toda su serie y todo para el HBO, y DC Universe sigue active para los que les gustan los cómics y, pues, por ejemplo, los que no puedan ir a su tienda local a comprar los cómics, pues mira, puedes pagar una mensualidad y tienes la biblioteca entera y los cómics nuevos que vayan entrando, pues van updating. Y no simplemente eso, o sea, todo esto revuelca a los que están en mando. Pues uno de los comments dice que Feige is God, o sea, Feige is God en Marvel, porque él hasta tiene Iron Man tiene Iron Man, por ejemplo, en producción, y él ya tiene que estar pensando ya que va a ser el futuro de sus películas. Por eso es que lo dividen en fases. Esto ya es algo que ya está preplaneado. Igualmente como, por ejemplo, D&D, que está debajo de Wizard of the Coast, ellos tienen ya esto preplaneado, igualmente con Magic. O sea, todos estos sets nuevos ya es algo que ya ellos ya han trabajado años. Mira, el próximo set va a ser X o Y Z, el próximo libro va a ser X o Y Z, pero lo bueno es que estas compañías dan esos hints, como pasó con D&D, que tiraron el pre-order de uno de los libros sin título y todo el mundo estaba speculating, va a ser esto, va a ser que si lo otro. It brings people in. Igualmente con Magic, ayer nosotros lo mencionamos, en Japón spoilearon un set que no va a salir de aquí a 2 años. O sea, pues Japón dijo, mira, tenemos esto, toma. O sea, vamos a ver qué ustedes sacan de toda esta información. Y es bueno, pero el issue es que Warner no supo trabajarlo bien. O sea, quieren tener tanto control hacia sus directores y las historias de sus directores que las películas pues no hacen sentido. Por eso es que ahora mucha gente, muchos fans están diciendo como que el Ayer Cut. El Ayer Cut es quieren ver la visión de David Ayer en Suicide Squad, que es algo totalmente diferente. O sea, es que es este issue de donde compañía, casa de producción quiere tomar control de la gente con quien está trabajando en su alrededor, que no los deja. O sea, y es como que preocupante. Pero ahora AT&T dice, mira, yo quiero pues firmar cheques y que ustedes me entreguen cheques para atrás. All right, so since we're speaking about Warner, speaking about HBO did announce some pretty big news that they already casted at least the 2 lead roles in the adaptation of The Last of Us. So we're going to start with Ellie. Ellie will be played by Lady Mormont from Game of Thrones, and if you've seen Game of Thrones, she did quickly become one of the fan favorites. She was never on my radar as who could possibly play Ellie, but now seeing it, I do think that she's going to be pretty badass in that role. Now to play Joel, yeah, she's going to be badass. Joel is going to be Pedro Pascal. Pedro Pascal is he's like, I mean, you can't even like, what the fuck does Pedro Pascal, what can't he do? The fucking Red Viper, Mando, Wonder Woman, like the fucking guy is everywhere, and everywhere he goes, he's killing it. Fucking guy's just dragging his balls on the ground, bro. This fucking guy's disgusting. He knows the way, man. He knows the way. Yep. So he was another person that I didn't have in mind when they first started announcing that they were gonna go ahead and they were gonna, make the series of The Last of Us. Pedro Pascal wasn't a person that came to my mind like right away. But he's another one that after you've casted him, after it was announced, I was like, shit, I can see that. Like I can definitely see Pedro Pascal as playing fucking Joel. Yeah. I'm not sure if it's gonna be something that, I think because it's Pedro Pascal and he's not a white guy, but because it's Pedro Pascal, I don't think there's gonna be a lot of backlash. I mean, I may be wrong, but I don't feel like there's gonna be as much backlash as I think right before they announced it. There were rumors on the internet that the role was offered to Mahershala Ali, who was Cottonmouth in Luke Cage, who's gonna be Blade. I think that would have had people pissed the fuck off. I think that would have had people mad as a motherfucker. But Pedro Pascal, I think because he's so popular now, I don't think we're gonna see that. I don't think we're really gonna see that be so problematic. But it leads into
other characters, whether it be based on comic books or video games, and the basic gender bending or the race bending of these characters. And it feels like it's always an issue. And me and the guys have talked about this multiple times. I feel like there's some characters that you can't necessarily race bend them, and there's some characters that it doesn't matter. For example, I don't think we could ever accept a white Black Panther. I think it's just necessarily, you can't make him white. You can because Black Panther is not so much T'Challa as much as it's this persona. So you can make Shuri, you can make him a woman, but I don't think you can go outside of that race. It has to be from Wakanda, has to be African, just like Captain America. If you tell the tale of Steve Rogers, you can change Captain America, but you can't change Steve Rogers. Exactly. You can't change a person in the 40s. You can't pick an Asian person or a Black person to be the face of America in the 40s because it's just not going to work. Yeah. There are things that... No, continue. I want to listen to this. Yeah, because you're bringing... the thing is, there is an essence into some characters that you can change no matter what. It doesn't really matter. Sometimes it's a suit. Sometimes it's a personality. You can keep that within being a man or a woman or whatever, or different races. But there are things specifically with those characters like Black Panther and Captain America that you can never change because of the way that they were made and why. And that's a thing. And that is a thing that they touch on behind the mask. And I think that is the perfect example. Porque Black Panther lo hicieron con unos ideales porque there are no Black superheroes. So we need that because they are Black superheroes in real life. So one thing that I want to touch on next week's podcast that I'm on, and this one is that people made the heroes, not vice versa. And that is something that I learned from the documentary that was eye-opening because it's fucking true. And we need that. We need to realize that. Es como que podemos cambiar la esencia de ciertos personajes porque a veces son armaduras o son personalidades, pero cosas así específicas, we cannot. Pedro Pascal se puede llevarse el papel de Joe fácilmente porque tiene la estructura facial, tiene everything, maybe the personality. Tampoco podemos decir, yo nunca me voy con que, sí, él es un actor que ahora mismo está bien codizado, he's somebody that is a very good actor, pero hay veces que glorificamos a muchos actores cuando también el writing tiene que ver. Si él hace un papel malo, yo no se lo voy a adjudicar a él. I'm gonna talk to the writer. Hey, sí, los escritores de The Last of Us son los de Chernobyl, so I have hope. Pues si son los de Chernobyl, pues ya sabemos que esto se jodió. It's gonna be good. pero es eso. Sí, es Sally. No, pero es eso de que no importa qué raza sea Joel, por lo menos ahora mismo lo están poniendo a alguien que sí se parece, alguien que no lo tenía en el radar, pero sí se parece, ponle un poquito más de barba y ya. Y Ellie, lo mismo. Hazle un moño, ponle la pollina, ya, that's Ellie. Pero también tenemos que ver que ella fue una super badass en Game of Thrones. Ella ahí mandaba, she died, pues, naturaleza de Game of Thrones, pero estamos viendo de que estos personajes pueden ser grandes personajes, pero tampoco le pongan como que la presión, esto tiene que ser algo bueno, va a ser algo bueno, pero no se lo adjudiquen porque no sabemos cómo lo van a escribir, aunque sean los de Chernobyl. Yo siempre tengo como que esa duda y esa pendeja encima. Yo pienso que va a ser bueno. A mí me gusta que lo cambien a alguien que no es white guy, por decirlo así, no es porque no quiero un white guy, sino como que, pues, un chileno, ¿sabes? Estamos viendo variedad. Sí, exacto. Eso es lo que estamos viendo últimamente, estamos viendo variedad. It's not that I don't want a white guy, pero es que variedad. Yeah, I think it's something that's getting more important because you don't want it to feel forced, you want it to feel organic, but you want to feel represented in the things that you see. You know what I'm saying? When as I grew up and me and the guys had this conversation, one of my favorite characters is Spider-Man. And I love that Spider-Man was just a kid from Queens because I'm from Queens. But when to have some stories for you.
well, let's see, when Miles Morales came out, and he was Puerto Rican and he was black. He was living in Brooklyn. His mother's making fucking arroz con gandules. He's gone down. He's speaking Spanish music. He's saying Spanish things and English things, and he speaks Spanish like me. That we speak broken ass Spanish. Like, yo, I almost shed a fucking tear when they played Biggie. I almost shed a fucking tear when I saw that. And before that happened, I might not have fully understood the whole, oh, we need this representation. But then when you see it and you feel it, you understand. Like, there's scenes, like, for instance, there's scenes in Endgame. I have 2 daughters. So I want to see more women characters. I want to see not only straight characters, I want to see lesbian characters. But when you see, like, the scene with all the women come together, in the story, it makes no fucking sense. Yeah. But visually, I understand why they did it. As a father, I could appreciate why they did it, because then it gives my daughters, who are going to grow up, characters to look up to. When we were kids, we didn't necessarily have these characters. I didn't necessarily have, like, who was it? Bishop? Blade? Like, how many Latin characters were there in the shit that we used to see? So I can appreciate it. But I always feels like it's something that needs to be, it needs to happen organic. I don't think necessarily you have to change established characters, because if they're established, they're established. But if you change them, for instance, Michael B. Jordan, like, the Human Torch does not need to be white. Yeah. I don't know. Exactly. Yeah, Jimmy Olsen does not need to be a white guy. You know what I'm saying? I could go and even flip it and say a black character. Blade doesn't need to be black. He's just a fucking vampire killer. It could be whatever. But there's a bunch of these characters that they get switched, and the most part, I feel like it doesn't necessarily matter. And it's not like you said, as long as the writing is there, it doesn't necessarily matter. And Kevin had some characters that he has shown. Like, there's one character that it might tick us off, it might hurt us, but sometimes it gets ridiculous. Like Goku. Oh my God! Don't no. Oh God, no. Oh God, no. Quita eso, Lex, por favor, quita eso, bro. Bro, we don't talk about that. Eso no existió. Are you talking about like a Mandela effect? Did that even exist? Like, where did you get that picture? Like, Lex, esto como que fan. It's a Photoshop. Yeah, bro. I don't remember that. When you see something like that and then you start thinking about the whole whitewashing aspect, it stings. It stings, and I can understand how people get bothered by something like that. Yeah. Blasphemy of the highest nature. Yeah, don't ever show that. That's I can understand that, but I feel like the problem with Dragon Ball, for me, wasn't necessarily that they picked a white guy, because Goku is a fucking alien. Goku is not fucking Chinese to begin with. He's a fucking alien. He's an alien. He's an alien. He's a it's how the whole movie was. The problem was the whole movie generalistically. It wasn't that he was white. But then you have characters like Wally West. Yeah. Wally West, I didn't follow Wally West too much, so I didn't even know, as much as Wally West as I could have. But making him a black character, I feel like that's something that probably inspired a lot of other little kids, just like Black Panther did. You have a character that, go ahead. The thing that I talked to you guys once is that cuando yo estaba creciendo, honestamente, pues a mí siempre me han gustado los superhéroes, y honestamente todos los héroes que yo tenía, todos eran blancos, ¿no? Yo no tenía ningún héroe, por decirlo así, negro. A mí me encantaban todos estos héroes que no se le viera la piel, como Batman Beyond, que tenía toda la piel tapada, no se le veía la boca. Me gustaban esos tipos de héroes porque me podía imaginar yo creciendo, como que el personaje que está allá abajo es yo pequeño, como que yo crecí en adulto y me volví un héroe. Y esa representación de que los niños puedan tener ahora figuras de varias etnicidades que se representen, como que tiene un muñeco, o sea,
honestamente, y no me importa decirlo, yo tengo un shelf de Black Heroes, no se ven ahí, pero honestamente son los personajes que a mí me hubiese encantado tener growing up, como yo tener estas figuras que me representaran. Y es que esta generación, o sea, que nuestros hijos puedan tener personajes con que se identifiquen, eso de verdad que vale la pena. Y a veces las personas buscan mucho estos cambios de personajes, pero es que necesitamos que haya más ejemplos, haya más etnicidad, haya más variación de los personajes. Y hay gente que se indigna cuando cambian el color de un personaje y es como que tú no estás viendo más allá, que ya esto no es para tu generación, esto es para otra que tenga la oportunidad que nosotros no tuvimos. Eso es como que mi rant. No, es very good rant. Pero tampoco que hagan personajes como que obligándolos a... Bueno, bueno, esto es un buen ejemplo. Pero lo que pasa es que todo esto me acuerda a algo que pasó por, yo creo que fue por Tumblr, fue alguien quejándose de que, porque Spider-Man está gay. Y entonces Stan Lee contestó, pero es que él no puede ser gay, porque no estaría representando a la comunidad. Estaríamos forzando a una representación que no tiene que estar ahí. Y yo digo, pues, contestó bien, porque yo prefiero a que hagan un personaje nuevo, que sea con las intenciones de que represente a la comunidad. A eso es lo que voy, porque es que no necesariamente hay que cambiarlo así, hay que forzarlo. No hay que forzarlo. De nuevo, esencia y personalidad. That's the problem. Nowadays, when they announce these characters, they're going to be biracial, or they're going to be, gay, pansexual, transgender. Sometimes it doesn't always feel organic. It feels like the companies are doing it because they're piggybacking on the cause that's happened. And when something like that happens, you tend not to really care so much about it. You tend to reject it because you can feel it's a money move. It's not because they want these people to feel representation. They just want to make money off of it. And so sometimes the waters get murky when they do things like that. Right, no, sí, es mejor que sea algo más natural, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo la noticia que salió con por la próxima película de James Bond. James Bond va a seguir siendo James Bond, pero 007 va a ser una agente femenina. Mucha gente no le gustó porque los fans OG o los que llevan mucho tiempo siguiendo lo que es 007 y James Bond se molestan porque dicen, es que pues eso no es un codename, eso es parte de lo que es James Bond, pero again, o sea, it can happen, o sea, it's just a number, es un número al final del día, es un codename. James Bond sigue siendo James Bond. Again, el issue de que anunciaron esto antes de que la película saliera, ahí es donde está el issue, o sea, you're forcing your fans a que, mira, esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a pasar. La próxima película no va a tener por ejemplo, Daniel Craig ya terminó su ciclo de películas, pero you're not going to have another white guy, you're going to have this female character que va a ser 007. O sea, eso es el futuro. Pero that was really forced. No fue algo como que, pues mira, nos sentamos a ver la película, pasó lo que pasó en la película, mira, vamos a tener 007 femenina. O sea, tiene que ser algo ya que venga fluido, no es algo que sea forzado. Igualmente, como mencionaron, hay personajes que sí tú puedes cambiar el race, puedes cambiar el actor o actriz, pero hay personajes que no porque ya tienen un background behind who that persona is. O sea, ya hay algo detrás de ese personaje. Igualmente, como mencionó que cuando yo era chiquito, pues sí, casi todos todos eran like white heroes. Y a mí me encantaban más los personajes que eran like con suits, o con big ass robots. Pero después cuando tú vienes y te sientas, a mí me encanta leer mucho autobiographies de diferentes personajes en el mundo de historia. A mí me encanta Malcolm X, Martin Luther King, Jackie Robinson, todas estas películas que han salido, a mí me encantan, todos esos libros que han salido de cómo fue en ese tiempo. O sea, ya uno cambia su forma de pensar y ve, mira, hay más personajes más allá. O sea, Miles Morales existe. O sea, Spider-Man que not only brings Latin Americans together, it brings
más allá algo más. A mí me encantó Black Panther, not only porque tuvimos our first black superhero, pero behind the story de lo que es Wakanda, de lo que significa esa cultura africana. O sea, y esto es lo que hace falta, again. O sea, las compañías tienen que darse cuenta de que people, if it's algo natural, it will work. But if it's something forced, o sea, te voy a dar un ejemplo de como el Season 2 de Supergirl. A mí me encanta Supergirl. Cuando vi el primer season, I was so into it. Llegó Season 2. Los primeros 2 episodios, I was okay with it. Super cool. Hasta que empezaron a forzarnos de que la hermana era gay. I don't mind. Again, mira, good for you. ¿Sabes? Pero todos los episodios lo mencionaban. Y era como que, mira, pues sí, aquí está. Digo, this on your face. O sea, ese tipo de interacción con tus fans no funciona. Porque después your numbers are going to go down because you're forcing them to like a character. And it's not how it works. Yeah, and it's like we say, when it's something that's done for ratings, when it's something that's done just because, you know, the community or whatever, people, you know, want to see that, you don't do it because people want to see that. You do it because if you think you do it, your numbers will raise. You can see it. It looks fugazi. It looks successful. And that's the problem. It's not to bring characters of different backgrounds. It's to do it for the right reasons. Yeah, because like LGBT, like por ejemplo, la gente piensa que people of the LGBT community, they, like ponen este estereotipo igual with people of color and stuff like that. They think, oh, they don't like this, they don't like that, they don't like geeky shit, they don't like Dungeons and Dragons, for example. Bitch, we're everywhere. We don't have to flaunt our sexual preference just because you need money or something like that. You don't need to make this. We already like it. The only thing we will like is some kind of original and non-money provoked representation. A legit representation. It's not like, you know, it's not that difficult. Yeah. We're already here. Like, Jesus. It feels so fake when all of a sudden hashtag everybody Black Lives Matter. Like, you didn't give a fuck about Black lives before that happened. Nobody gave it. Like, everything that happened after Black Lives Matter was happening before. But that's another topic. That we're getting too fucking. Yeah, that is another topic. Bro, we don't do that here. That is a whole other podcast. This is not a political podcast. We're here to talk some geek shit. So we're gonna go ahead and we're gonna go to a new segment. We're gonna be talking about some trailers. So what I'm gonna do is I'm gonna put 3 trailers out. After each trailer, we'll go ahead. We'll give our initial reactions. The first trailer is gonna be the I think it's a trailer for Superman and Lois. We'll check it out. After we check it out, we'll go ahead and we'll give our reactions. Our dad told us all these stories about growing up here. Tell you it sucks? Actually, I think he kind of loved it. We came here as a family. Like, it's too dangerous for them to know. It's more dangerous if they don't. You're Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him. You told the boys you're Superman. Couldn't lie to them anymore. This is gonna keep my family together. Clark, gonna tear it apart. All the times you were gone, you lied to me. You both did. I can't just abandon the world. The world will always need Superman. Right now, this family needs you more. Superman and Lois, 2-hour premiere event Tuesday, February 23rd. Stream free next day only on the CW app. All right, so I haven't watched the Arrowverse shows in a while. I think like I tuned in Crisis because it was Crisis on Infinite Earth, so I checked that out. But off the bat, I feel like the visual aspect, the cinematography looks a lot different than everything else that's on the CW. Oh yeah, definitivamente. Like a lot of quality.
I really like it. Ahora mismo, I'm kind of lost on the whole thing about him having kids and him with Lois, porque no he visto lo último de CW ni nada que de la Arrowverse. So yeah, I'm kind of lost on that. Pero it looks way better, and the actors, it looks legit. So yo creo que. Yeah, Lex, go ahead, bro. I'm sorry. No. Yo lo que yo creo es que. Yo lo que creo es que yo tampoco he sido el Arrowverse, como que honestamente llegó un punto que no me dejó de interesar. Pero yo creo que eso es un jump forward en la historia, como que él tenga esos 3 hijos, bueno, no sé si eran 3 hijos, pero vi 3 muchachos. Como que pienso que es un jump forward. Pienso que vamos a tener como un bache de que no sabemos qué pasó y lo van a explicar en la serie. Me dio ese feeling. Algo que me gustó que noté bien rápido, la música es la de ti, pero está compuesta de otra manera. Pero es la canción original de Superman. Esa es mi observación. Nice. No, y eso dice... Ajá, dale, Lex. Go ahead, big boss. No, pero esto da mucho, pues salió una noticia reciente de que HBO va a empezar a co-produce las series de CW. O sea, ellos van a soltar más chavos. Porque los rumores dicen que lo que va a pasar es que las series van a empezar a salir, estas series nuevas o productions van a salir primero en HBO Max y después suben para la plataforma de televisión o viceversa. Pero se ve que la producción ellos soltaron más chavos. Y el nod de los hijos y de Superman, hay un comic book, no sé si fue después de New 52 o during New 52, donde hubo un comic book que era Superman and Lois. So probably ellos se están dejando de llevar de ese cómic o esa historia. Pero de verdad me gusta porque le estás dando más depth a Superman, lo que no hemos tenido ya después de Man of Steel. O sea, es como que we are getting more Superman, que es lo que los fans verdaderamente les gustaría ver más. Porque Batman tenemos mucho, o sea, es demasiado. Y podemos poner Batman en un search bar en HBO Max y te van a salir como 10.500 películas. De Superman, pues tenemos algunas. Y ahora tener la Superman más a menudo, pues atrae más. Y sinceramente me gusta el trailer, el feeling. Y lo que mencionó de que, o sea, también hay un boquete bien grande, probablemente por eso es que es a 2-hour premiere. Vamos a tener una mini película en vez de un episodio. Es bien interesante lo que está haciendo CW ahora. Yeah, and I think it's a side that if you just watch Superman, just watch the movies, just watch the shows, we've never seen the fatherhood aspect of Superman. How ese es el punto que llegan y nunca pasan de ahí. Exactly. How being a father and a superhero, those interactions he's gonna have with his kids, because by the looks of it, I'm not sure the last time I remember Crisis brought all the universes together, at least for the shows on CW. So I'm not sure if he stopped being Superman for a while to just raise his kids, and then all of a sudden happened, because like, where the fuck is Flash? Where is, all these other superheroes that are supposed to be in that universe? I'm wondering if they're going to appear. And it looks like those kids are not, 10 years old. Those kids are like, they're at least 16, 17 years old. So watching the trailer, it piques my curiosity to see what universe is this movie going to be? Are there any heroes? What has happened that all of a sudden... Para que se pueda coger el break, tiene que haber otro. That's what I'm saying. But it looks like all of a sudden the planet needs him again. So that makes me question, okay, so then what happened? Where's everybody else? Criando a sus propios hijos, ya le dieron break de que llegaran a estos 16. Now your turn, man. All right, so that was the first trailer. We're going to go into the second trailer. The second trailer is for a comic book called Demon Days.
All right, so for me, the aesthetic looks fucking rad. Like the whole watercolor shit looks dope as fuck, and it's supposed to be a reimagining of certain characters. There's a character that looked like Venom, like Snake. There was one that had like the hat with the eyes cut off. That was Juggernaut. I think the main character is based on Psylocke. Maybe, yeah. It looks dope, and we don't really talk about comics so much here. Even though we all read comics, we don't necessarily have the time to talk about it. But that looked dope. That was something that I saw this week on Michael Cartone, which Liquid is on that show. And they had seen it. I was like, yo, that shit. Me looking at the visuals took me back. Yeah, it looks amazing. Yes. Right? Okay, it looks amazing. And a mí a veces me gusta cuando yo no conozco nada de una historia, me gusta más versus cuando conozco una, porque es que estoy como que empezando de cero. O sea, sé que son referencias a otras cosas, pero como que desconozco, sé que hay personajes, por ejemplo, parecía Venom, otro parecía Juggernaut, el del Arrow, no sé por qué, me quedé pensando en freaking Hawkeye, como que no sé, o sea, hay referencias que tú las ves y dices como que me gustaría ver de qué trata esto, y se ve interesante, me gusta. Y como yo había compartido, porque mi esposa lo estaba viendo, y lo primero que dijo en el chat ese día fue, se parece un montón a lo de Anthony Bourdain, Hungry Ghost. Si no lo han visto, es una serie escrita por él. No, ahora deja ver quién fue quien lo dibujó. Pero ya, mucha gente estaba diciendo, oh my god, Pitch Momoko, como Edwin y Eduardo estaban diciendo, no, que Pitch Momoko lo va a hacer, pero yo no quería comprar nada de ella. Pero esto es totalmente diferente a las portadas que ella ha hecho de Power Rangers. Se ve 1000 veces mejor. Me encanta cuando hacen cosas así, reimagine it y lo ponen en otro setting. Es lo mismo que hacemos en D&D, cogemos unas cosas, las ponemos en un setting. Exacto. Y se ve brutal. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, como ya hago con todo últimamente, desde unos años para atrás. Pues, si está malo, pues está malo. Si está bueno, pues me lo disfruto. Yo estoy bien excited for it, de verdad. Y it looks really dope. It does. Pero léanse Hungry Ghost, porque se parece un montón porque tiene ese estilo clásico japonés. So yeah. And I just told my friend who's a big ass fan of Anthony Bourdain about that. I had no idea until y'all spoke about that there was even a comic related with Anthony Bourdain. Oh yes, there's more than one. Hungry Ghost is not the first one, pero eso fue like he released that like months before his death. And my wife bought it because she's a chef, so she loves it. And when we read it, like, oh my god, it's so amazing. So yeah. All right. So the last trailer we're gonna go into is the Snyder Cut trailer. Came out this morning. I haven't seen anything about it, so let's get into it. The bell's been rung. Out in the dark, among the stars, the god is dead. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. You were sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. They said the age of heroes would never come again.
in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? So what everybody thought about the trailer? I'm gonna go last. Okay, well, everybody's going to say the same thing. Yo no sé si debería. Bueno, voy a empezar yo. Está bien. Nada. Honestamente estaba viendo este trailer y como que me quedo pensando en que conozco ya 2 horas de contenido de él, como que pues me imagino que serán las otras 2 horas y como que vi otras cosas chévere, pero como que no sé, y de corazón, o sea, no matter what happens, como que Mío. y honestamente cuando escuché We Live in a Society me dio pavera, gracias a Dios que no había audio, porque es como que se me fue la mente como We Live in a Society, y yo como que esto es lo que va a pasar ahora, y cuando veo que es Joker, pues I don't know, guys, como que no sé ni por qué estoy hablando, hice mucho en hablar, pero es que no sé, no. Lex, quítame del podcast. And it's been so long since I've heard Kevin's voice. I need you to try, Kevin. Kevin, save us. I need you to try, my nigga. Try, say something. I need to hear your voice, bro. Sí. Dino, save Martha. Martha. Sir Kev, talk, nigga. All right, due to the technical difficulties, go ahead, Daddy Yankee. Let me hear you, big boss. What you heard? So, me gustó el trailer. I was not going to watch it, pero pues, I watched it here. Like, en el group chat de The Movie, I was like, yo no iba a ver el trailer, pero lo van a poner aquí, so vamos a ver el trailer. Me gustó, again, lo que mencioné, el trailer no me enseña nada nuevo, sí hubieron unas cositas diferentes. Steppenwolf tiene pues el famoso casco, tenemos una escena añadida de Darkseid con Steppenwolf leaning down to him, y pues tenemos esa escena al final. Ya todo el mundo sabía del suit de Superman, ser el black suit Superman, so no es nada nuevo. Lo que sí me llamó la atención es el final del trailer. Tenemos a Jared Leto with the Joker, que ahora viéndolo así en la perspectiva del trailer, o sea, él todavía tiene esa esencia del Joker pasado, so probably they'll explain the why él no tiene los tatuajes o whatever. He's on braces, que es lo más interesante también. O sea, y eso es bien raro, ver the Joker así. Como he dicho en casi todos los podcasts que hemos hablado de the Snyder Cut, take my money, I am ready. O sea mala, sea buena. O sea, ya yo quiero ver la visión de Snyder y let's see what happens. O sea, se ve interesante que vamos a tocar más el Nightmare Scene y quiero ver a Darkseid en action. Literalmente yo quiero verla porque quiero ver más Darkseid, aunque no lo veamos más nada. Yeah, I'm not gonna lie, I'm interested in watching it. Yeah, and I think the reason why this trailer is not impacting all of us as it is because we've already seen the movie. If this trailer would have been the original trailer, if this trailer would have first came out, everybody would have just been like, "Oh, everywhere, napkins come all over the fucking walls." But because we already had that bad taste in our mouth, it's like, nah, I don't know what to expect. I'm gonna give it the benefit of the doubt. I thought the trailer looked dope. I didn't think it looked shitty. It looks good. Pero because from what they said, the movie, the original that we saw, 30% of it was Snyder, 70% was Whedon. Mm-hmm. Yeah. And I'm guessing that 70% that Whedon did is out. So I'm hoping that we've only seen like a fragment. Like when we watch this movie, most of the things that we're gonna see is gonna be new. So I'm anticipating it. I think
I feel like it's gonna be dope. No falta mucho. Yeah, we're right around the for corner. For me, it's like, okay, Peter Jackson en esta parte, porque pues van a ser 4 horas de casi sufrimiento para mí, porque pues, si no la arreglan, it's going to be suffering. I mean, hay cosas bueno, I'm nitpicking. Más con esta película, I'm just nitpicking. Como que no arreglaron la manera que Flash corre y that bothers me. Yo no sé por qué él tira los brazos así cuando un corredor tiene una manera de hacerlo, pero él lo hace como que he's skipping and oh my god, no sé, that bothers me. It always has bothers me, pero pues lo dejaron así. Ahora mismo está what's his girlfriend's name? I forget. Iris. Iris. Ajá. Iris there. Todo el mundo ahora tiene mucho miedo de que ahora enseñaron a Iris. Now he's going to become this love relationship kind of thing like in the series. Es como que puede que sí, puede que no. He's only saving her. Ajá, and we don't even know. Que... we don't even know if that's her. Es como que dele suave. Lo otro que también, ¿qué fue lo otro? We talked about this so much. Like, we've talked about this so much que no sé qué más yo estaría nitpicking. I don't know, maybe all the Superman things, everything that happens to him, like the mustache and everything. ¿Qué más? ¿Qué estamos esperando por que cambien? Porque there's a lot of things. Well, Snyder dijo que he was not going to change anything. The movie was already made. Lo que hizo fue que añadió 2 o 3 escenas del 100% que él ya tenía hecho. So we're going to see like el nightmare scene de lo de Joker, eso es added. Esa escena completa es added full. Era porque también él quería trabajar con Jared Leto. Yo creo que hay 2 o 3 escenas que añadió, pero again, like como él mencionó, o sea, nosotros vimos en la película dirigida por Josh Whedon, vimos 30% de él, el restante fue de Josh. So, hay que ver qué es lo que viene. We're gonna rewatch the movie again, pero con escenas nuevas y diálogos diferentes de lo que vimos en la del cine. So, hay que ver lo que pasa y estoy con Sally con eso. I hate the fact that how Flash runs. So, no. That's not how he runs. No, that's not how a runner exactly. runs. Miren a Usain Bolt y cojan ese ejemplo. Like, there's no more perfect form to say it. Like, Usain Bolt is the epitome of running. For fuck's sakes. Pero no sé, que I'm just, like, literal, I am nitpicking porque hay cosas ahí que visualmente se ven mal, están mal, and it's just like people going crazy. Pero dímelo, ¿de qué? ¿Qué pasó? No, que dijeron lo del correr y ahora estoy como que traumado porque yo no me había fijado cómo él corría. Y yo decía, contra, lo hicieron tan mal que número 1 lo vemos correr. Se supone que es tan rápido que no lo veamos. Pero ya, en la serie de Flash, he is not the fastest man alive. No, eso está consistente en todos los episodios, alguien más rápido que él. Pero y lo que me gustó, algo del trailer que estoy como que pensando que me gustó fue que cogieron a Superman, lo apretaron y literalmente fue como un squishy toy y todo el güey salió. O sea, eso como que honestamente me gusta. Tiene cosas que se ven chéveres que hay que ver más allá de qué implican porque honestamente we don't know, o sea. Sí, y en cuestión de Joker, pues, I mean, I like it. He looks like a butcher. He looks like he's been through some shit. Yeah. I like it. Like, he's not this overly joyful guy and trying to be this pimp and that shit. But yeah, I just like it that he's fucking dark. Me acuerda mucho al de Brian Azzarello. Si no han leído ese cómic de Joker, pues, se parece un montón a ese. Nada más la boca. En la portada del cómic es la boca del Joker, así mismo como está en esa toma. I swear to God. Pero ya. Dark as fuck. So, no sé, but well, fuck it. Esperar, esa es la idea. Good or bad, we're all gonna see it. So sadly, that'll be a whole new episode. Yeah, we're all gonna see it. Nobody's gonna miss it. So I mean, it's gonna get its numbers in. Everybody, just because of the intrigue, there's been so much hype. We've been waiting for it for so long. People are gonna see it, no matter what. But anyway, it's been a great episode of the After School Club. We've had a lot of fun.
Before we go, Mr. Big Boss, tell the people where they can find you. You can find me in all my social media as Big Boss 117PR. Right, and Miss Liquid, where can they find you? Thank you so much. Yeah, you can find me on all social media as Liquid Nebula on Twitch and Twitter. I have an underscore between Liquid Nebula. Remember to follow me on Twitch because that's where I paint miniatures and talk shit with the guys on Mika y Cartone. Right. All right. Deke, can they find you anywhere? Or are you just Sure. here? I'm just, no. They can find me sometimes in Cosmic Podcast, pero la mayoría del tiempo me pueden encontrar por acá por XVandRichPort. I'm going to try, Kevin. I'm going to try, Papi. Oh, you out, bro. You out. I didn't do that. Dude, why you snap Kevin out? That wasn't me. Wow. That wasn't me. I didn't do that. The snap. It was the blip, bro. Dude, ¿por qué borraste a Kevin? That wasn't me, bro. Anyway, No, pero- you can find me on, yeah. No, pero ustedes saben dónde encontrar a Kevin. Kevin es como que Kevin. Yeah. Sir Kev, lo pueden encontrar. Sir Kevin. Kev. Estoy hablando por ti, pero I put it right there. You can find Esto Kev por ti, on bro. Deep Dimension. Yeah, it's for Yeah. you, my niggas. For you, guys. En la opinión de Sir Kev. Yo no soy Kev, yo estoy representando a Kev en estos momentos. Tú le estás dando la promoción a Sir Yeah. Yes. Sí. And you can find me everywhere, XVandRichPort. Like I said, I want to thank the host. We had a great time. It was a this great episode. and we will see Oh, you yeah. guys. The best. Yeah, 2.5 fucking hours, but yeah, we're gonna see you guys next Sunday on another episode of the After School Club.